Este anime comienza en el interior de una mazmorra. Un chico descubre una gigante criatura y quedó totalmente helado del miedo. La criatura, molesta por su presencia, soltó un poderoso rugido. El chico cree que morirá por encontrarse con aquel monstruo y se molestó con el destino, diciendo que lo único que quería era ser un aventurero de clase mitrilo. El monstruo poco a poco se fue acercando hacia el chico y lo devoró. Después de un tiempo, el mismo chico despertó. Estaba confundido de que siguiera con vida, por lo que se asombró a ver su reflejo en el agua, dándose cuenta de que se convirtió en un esqueleto viviente. Se miró sus manos y gritó con todas sus fuerzas que esa situación no podría ser real. Cambiamos de escena a un pueblo lleno de gente. Vemos a un chico que nos explica que los aventureros normalmente madrugan, y la mayoría de los pobres que viven en los pueblos también madrugan. Los únicos que duermen hasta tarde son nobles, ricos, mercaderes y eruditos con vidas caóticas. El chico se lavó la cara y poco a poco se fue vistiendo. Él nos cuenta que tiene una amiga que pasa varios días sin dormir por estar concentrada en su investigación y pensó que debería ir a verla un día que tenga libre. El muchacho recogió su espada y aquí se nos revela su nombre: Rent Faina, un aventurero de clase bronce que proviene de un pueblo pequeño y desconocido. Rent fue al gremio de aventureros y explica que la razón por la que la mayoría de aventureros madruga son por los encargos, ya que por la mañana se pueden conseguir buenos trabajos. Sin embargo, los aventureros solo pueden tomar encargos que estén al mismo rango y nivel de habilidades del aventurero. La mayoría de estas misiones consisten en matar monstruos, ser guardaespaldas, recolectar hierbas o materiales e incluso limpiar desagües. Un grupo de aventureros se acercó a Rent y le dieron los buenos días. Uno de ellos le preguntó si acaso pretendía volver al laberinto del reflejo lunar. Nuestro protagonista responde que solo regresará al reflejo lunar si no consigue un buen encargo. El grupo lo felicitó por ser alguien trabajador y le desearon suerte. Ambos se despiden y Rent continuó revisando el tablón de misiones. Se preguntó si debería volver al laberinto del reflejo lunar. Aquí nos cuentan que los aventureros suelen ir en grupo, pero Rent trabaja solo. Si bien hay muchos motivos por los que viaja solo, la razón principal es que no es un buen combatiente a pesar de llevar 10 años como aventurero, y es la persona que más tiempo ha estado en el rango de bronce, el segundo rango más bajo de todos. Rent decidió salir del gremio y caminó por el pueblo. A pesar de ser un aventurero de nivel bronce, puede subsistir cazando monstruos y vendiendo runas mágicas y materiales al gremio. Rent se acercó a una tienda de panes y compró uno con lo que tenía. Rent, para ser un aventurero, vive con bastante cuidado e incluso tiene ahorros por si sucede algún imprevisto. El protagonista salió del pueblo y fue en dirección al laberinto del reflejo lunar. En aquel momento, Rent perdió algo esencial de todo aventurero: la prudencia. Rent entró a aquel desolado laberinto, el cual ya ha recorrido miles de veces, pero terminó encontrando algo que le parecía increíble. En uno de los pasillos de la mazmorra, se dio cuenta de que había ocurrido un derrumbe. Se acercó por curiosidad y se daría cuenta de que es un pasadizo secreto el cual no figuraba en el mapa. Esto puso feliz a Rent, ya que era un gran descubrimiento que podría beneficiarle. Entró por el pasadizo y llegó hasta una región no explorada. Se preguntó si podría conseguir objetos valiosos como equipo mágico o armas, pero pensó en la idea de informarle al gremio acerca del pasadizo secreto, pues la información podría costar una fortuna. Rent continuó explorando mientras dibujaba el mapa. El protagonista no lo sabía, pero debió ignorar aquel pasadizo, pues se había metido de cabeza y solo a un lugar tan sospechoso y peligroso. Rent miró a una luz al final de un pasillo y exploró la zona, hallando un gran árbol y a aquella criatura que le rugió. Rent quedó impactado del miedo, pues era la primera vez que veía a un dragón de verdad. Según la leyenda, los dragones adoptan múltiples formas. Algunos son incluso más grandes que los dragones normales. A pesar de todo, y aunque nunca había visto a uno, supo que ese dragón no era uno normal. Rent no le quedó de otra que aceptar su destino, y fue devorado por aquel dragón, pues no podía hacer nada contra una criatura de tan alto nivel. Aquí nos transportamos a la misma escena del aventurero calavera. Rent se preguntó cómo podía seguir vivo después de haber sido devorado por un dragón. En ese momento, se comenzó a cuestionar si de verdad se podría considerar como alguien vivo, pues al ser un esqueleto, se convirtió en un monstruo inmortal, al cual suelen llamar un no muerto. Rent no estaba seguro si era buena idea regresar al pueblo, ya que un obispo o sacerdote podría confundirlo y lo destrozarían con magia purificadora, pues los no muertos iban en contra de la voluntad divina. Rent se preguntó si se puede considerar muerte haber sido devorado por aquel dragón. Después de todo, sigue consciente y mantiene sus recuerdos. No sabía qué hacer en su situación. Quería regresar al pueblo, pero al mismo tiempo no quería ser pulverizado por todos. Trató de mantener la calma, pues no tenía sentido buscar respuestas de algo que no sabía. Tomó su espada y exploró el lugar. Estaba algo preocupado de que el dragón se marchó del área. Decidió explorar más a fondo del laberinto. Pensó en la idea de quedarse a vivir en la mazmorra hasta que aparezca un aventurero solitario que explore la zona y así tenga la oportunidad de acercarse para pedir consejos. Sin embargo, para ello, debía encontrar la manera de poder comunicarse con los humanos. En el camino, se encontró con otro esqueleto. Levantó su espada listo para pelear. Sentía que le pesaba el cuerpo al cargar la espada,
pues su aptitud física había empeorado porque no tiene músculos. En términos de fuerza, ahora es alguien peor que un humano. Si hubiera sido un humano, probablemente habría derrotado al esqueleto sin problemas, pero a partir de ahora debe tener mucho más cuidado. Rand se acercó hacia el esqueleto para golpearlo, pero cayó al suelo debido al peso que no podía soportar. El esqueleto enemigo igualmente se tropezó. A este se le caería una pierna y se la volvió a colocar. Rand estaba desesperado de que no podía hacer nada con su fuerza. En ese momento, recordó su magia y decidió usarla, sorprendiéndose de que aún la pudiera usar. Rápidamente utilizaría magia que potenciara sus habilidades físicas. Esto le ayudaría a blandir la espada con facilidad y derrotaría al esqueleto destruyendo su cráneo. Al hacerlo, absorbió la vitalidad del esqueleto. Luego nos cuentan de que los monstruos son seres extraños y con el tiempo y experiencia van poco a poco evolucionando en seres extraordinarios, aunque algunos pueden llegar a cambiar de clase. Por ejemplo, los esqueletos, quienes siempre serán esqueletos y nunca evolucionarán. Sin embargo, en raras ocasiones pueden convertirse en necrófagos. Dicho proceso se le llama evolución existencial. Apariencia a los humanos, Rand pensó que si conseguía algo de ropa y una máscara, podría volver al pueblo, así que se propuso la meta de alcanzar la evolución existencial y derrotará a cada monstruo de la mazmorra para convertirse en un necrófago. Mientras tanto, vemos a la amiga del prota en su oficina esperando su visita. Ella se empezó a preocupar porque el prota no ha vuelto y decidió preparar la cena. Los necrófagos, a pesar de ser no muertos, tienen algo de carne y se acercan en ella misma. De regreso con Rand, este fue derrotando a los monstruos con los que se cruzaba y se daría cuenta de que la energía vital que absorbía lo sanaba y le ayudaba a recuperar magia, por lo que podía luchar sin descanso. Decidió buscar a un monstruo fuerte. En ese momento encontró un slime. El prota nos cuenta que los slime no son un tipo de monstruo fuerte. Sin embargo, son difíciles de derrotar, ya que existen dos formas de hacerlo: atravesando el núcleo o usando magia. Los slimes tienen la capacidad de resistir ataques físicos, al tener un cuerpo con consistencia gelatinosa, por lo que destruir el núcleo puede llegar a ser complicado. Sin embargo, Rand debía intentar dañar el núcleo, ya que, a pesar de usar magia, no posee uno de ataque, por lo que no puede vencer al slime tan rápido. Decidió mostrarse ante el monstruo y se acercó poco a poco. Cuando vio el momento perfecto, esquivó el ataque del slime y contraatacó con un tajo vertical, golpeando el núcleo del slime, logrando vencerlo. Rand menciona que aquel golpe solo fue de suerte, ya que su peor enemigo siempre han sido los slimes. Se acercó al cuerpo gelatinoso y tomó la runa mágica que tenía el slime, como también el propio líquido, el cual guardó en varios frascos. El protagonista nos cuenta que el fluido de los slime son un objeto codiciado por las mujeres, ya que la mayoría lo utiliza como cosmético para dejar suave la piel, debido a las propiedades del slime. Al siguiente día vemos a un trabajador del gremio le preguntó a la recepcionista, llamada Sheila, si la aventurera novata se unió al grupo. Sheila comenta que no encontró a nadie que la quisiera reclutar, debido a su poca experiencia en combate, por lo que envió una carta a Rand para que la reclutara. Aclara que la novata necesitaba dinero urgente, por lo que le dio una misión en el laberinto del reflejo lunar, en lo que el prota respondía a la petición. De regreso con Rand, este se encontraba sentado sobre una roca. Al ser un esqueleto no sufría de sueño ni apetito. Estuvo toda la noche luchando contra los monstruos de la zona y cree que la evolución existencial tardará en llegar. Rand nos cuenta que, al inicio, como esqueleto, tenía dificultades para blandir la espada y necesitaba de magia, pero debido a que ha estado derrotando a muchos monstruos, poco a poco fue recuperando su fuerza, asemejándose al de un humano. Rand pensó en buscar grupos de monstruos que haya en la mazmorra. Él cree que con su poder actual puede derrotar a un grupo máximo de 4 monstruos, pero si pasaba de ahí, debía huir. Sin embargo, dudaba que en la mazmorra existiera esa cantidad de monstruos. Rand nos comenta un poco más de su vida y se lamenta de ser alguien débil. Se hizo un aventurero hace 10 años, eso sin contar que ha entrenado desde antes de convertirse en un aventurero. Si contaba ese entrenamiento, llevaría 20 años de experiencia y a pesar de eso no es alguien fuerte. Ni siquiera se podía comparar con los aventureros de rangos altos, quienes en su mayoría no poseen energía espiritual, maná o divinidad, ya que se especializan en una sola rama a diferencia de él. Rand piensa que debió enfocarse en un solo poder para ser fuerte. Se miró su mano y menciona que no sirve para ser un aventurero. Normalmente la gente se suele rendir después de pasar 5 años en bronce y regresan a sus aldeas para cultivar o encontrar otro tipo de trabajo. A pesar de todo, él siguió adelante mientras pudiera subsistir. Aprovechaba cada tiempo libre para entrenar y le pedía ayuda a su amiga, quien, al ser una investigadora, le ayudaba con la información acerca de monstruos y magia. En su larga trayectoria como aventurero de bronce, aceptó todo tipo de encargos y ha hecho de todo durante esos 10 años con tal de alcanzar su sueño, convertirse en un aventurero de clase mitrilo. El prota se levantó de la roca y continuó su camino. Él nos menciona que los aventureros de clase mitrilo están por encima de los aventureros de clase oro y platino. La clase mitrilo se caracteriza por ser una de las más difíciles de alcanzar, ya que ni siquiera la gente con el talento más nato puede llegar tan alto. Las pocas personas que han conseguido
conseguido la clase Mithrilo suelen ser héroes que tienen el poder de salvar países enteros. Rent se juró a sí mismo que alcanzaría la clase Mithrilo, ya que dedicó toda su vida para ello, y aunque sea un esqueleto, nada lo detendrá. Rent se animó a sí mismo y exploró el laberinto, enfrentando a todos los monstruos con los que se cruzaba, derrotándolos uno por uno sin dificultad. Rent se encontró con un esqueleto en uno de los pasillos y lo venció de un golpe. Allí empezó a dudar de sí mismo, cuestionándose si acaso se está haciendo más fuerte que cuando era humano. Para comprobar esto, decidió buscar un slime, encontrándose con uno al final del pasillo estrecho. El slime al verlo se alarmó y lo atacó arrojando babas de ácido como proyectil. Rent se desplazó con rapidez hacia el slime, esquivando cada ataque del monstruo con más facilidad que antes. Al estar lo suficientemente cerca, atravesó el núcleo del slime con una estocada, siendo capaz de vencer a un slime de un solo golpe, esta vez sin suerte. Rent se impresionó por su propia fuerza, al confirmar que se hizo más fuerte que su versión humana. Aprovechó para recoger los materiales del slime, ya que ese en concreto era un slime que conservó las propiedades originales de su fluido, a diferencia de los anteriores slimes, los cuales tenían baja calidad. Antes de que Rent pudiera recoger los materiales, fue rodeado de una luz. Se asombró de que ahora podía absorber la vitalidad de los slimes. En ese momento, su cuerpo empezó a sufrir un cambio, y la carne se extendió por sus huesos. Había evolucionado un necrófago. Aprovechó para aprender a comunicarse en ese estado y poder volver al pueblo. Ahora que es un necrófago, se propuso la misión de seguir evolucionando. En las profundidades del laberinto, en uno de los pasillos, vemos a Rent explorando la mazmorra, y en uno de los pasillos, encontró a dos goblins. Al principio retrocedió por el asombro, chocando con la propia pared. Él nos cuenta que, aunque los goblins puedan parecer peligrosos, si usaba a su favor el hecho de que se sabe el laberinto de memoria, puede lograr vencerlos incluso si se enfrenta a dos al mismo tiempo. Dio un rápido impulso hacia ambos goblins y los atacó con su espada. Estos goblins bloquearon los primeros tajos, haciendo que el impacto resonase por toda la mazmorra. En pleno intercambio perderían fuerzas, y Rent aprovechó para derribarlos al suelo. Quería probar sus nuevas habilidades. Ahora que evolucionó en un necrófago, ahora tiene músculos y es mucho más ágil que cuando era esqueleto. La mayor sorpresa fue que su mana, energía espiritual y divinidad aumentaron. Esto significaba que ahora puede fortalecerse a sí mismo y también a la espada. Luego de fortalecerse con su poder, se impulsó para atacar a los goblins, derrotándolos con muchísima facilidad. Rent comenta que probablemente ahora que es un necrófago, puede ser que ahora sea más fuerte que su versión humana. En ese momento escuchó que en la mazmorra alguien estaba luchando. Esto lo podría intuir por los ecos que resonaban en los pasillos, y se preguntó si podría ser algún aventurero. Cambiamos de escena a una aventurera. Esta se enfrentaba a un esqueleto. Este último, al ver a la rubia, salió corriendo hacia ella. La chica le daría varios golpes con la espada, y cuando vio el momento, lanzó un tajo, cortando el cuello del esqueleto y venciéndolo de esa manera. Todo este enfrentamiento había sido observado por Rent al final de un pasillo, quien procuraba no ser visto. La rubia se acercó al esqueleto para recoger todas sus cosas, aunque se mostraba cansada. Nuestro protagonista se asombró de finalmente ver a un humano después de tanto tiempo. Intentó ir a saludarla, pero no podía salir en su estado actual, ya que al fin y al cabo es un necrófago, y lo matarán si sale, o en tal caso, ella huirá y avisará de su existencia. Decidió observarla desde lejos. La rubia recogería los objetos y los guardó en su bolso de aventurero. Nuestro protagonista se percató de que era una aventurera nueva, pues es la primera vez que la veía. El prota nos explica que a pesar de todo conoce a todos los aventureros de Malt. Los conoce porque los aventureros son muy duros, y muchos se burlan de los débiles o les echan la culpa de algo. La rubia se sintió observada y se volteó a ver si había alguien al final del pasillo. Rent rápidamente se escondió. La chica, al no ver a nadie, siguió su camino. El prota la siguió en silencio. Recorrió varios cuartos del laberinto sin que ella se percatara de su presencia. La rubia parecía estar asombrada por la estética del lugar. Esto gracias a la expresión de sorpresa que hacía por cada nuevo pasillo que iba. La aventurera cruzó un pasillo y el prota reconoció aquel sitio. Se preocupó por eso, pues estaba cerca de la zona donde él murió. Conocer las habilidades de la chica y sus amigos ayudará mucho. Los aventureros de Malt son mejores que la mayoría porque hay menos gente mala. Además, el gremio le gustaba tenerlo cerca a pesar de lo débil que es, y nunca lo han tratado de expulsar. La rubia siguió explorando la mazmorra y Rent la siguió hasta aquel pasillo. Un esqueleto apareció de la nada detrás de ella, pero la chica pudo darse cuenta a tiempo y se defendió. Esto sorprendió al prota y analizó detenidamente la pelea, pues notaba que ella estaba bien entrenada. Sin embargo, tiene poca fuerza y eso lo obliga a dar muchos golpes, los cuales no le hacían mucho daño al esqueleto. Deduce que lo mejor es esquivar los golpes y esperar el momento adecuado para vencer al esqueleto. La chica empezó a tener dificultades para vencer al esqueleto. Llegó un momento
momento en el que el monstruo logró tomar la propia espada, frenando un ataque. Esto asustó a la rubia, quien trató de forcejear con el esqueleto, pero este, a pesar de no tener músculos, haría retroceder a la chica hasta arrinconarla al final de un pasillo sin salida. Rent fue a rescatarla, venciendo al esqueleto a tiempo. La chica se asustó de ver a un necrófago y alzó su espada para pelear. Rent tiró su arma al suelo y alzó sus manos, tratando de comunicarse con la chica, diciéndole que es pacífico. Ella pudo entender qué trataba de decir, y Rent le entregó su bolsa de dinero explicando que necesitaba ropa para poder regresar a Malt. También aclara que es un aventurero, pero tiene ese aspecto porque murió, y aún así, está con vida. La chica se presentó como Rina Rupage. Cuenta que, como la hija de un caballero que es, saldará su deuda. Rent dejó ir a Rina. No creía que ella fuera a ayudarlo de verdad, pero quería ser optimista. Decidió prepararse en caso de que ella decida traicionarlo informando al gremio de su existencia. Vemos a Rina llegando al gremio, y esta le informaría a la recepcionista de lo que vio. Mientras tanto, el prota se enfrentaría a un slime, y se sorprendió de lo fuerte que se había vuelto. Además de eso, su cuerpo se movía tal y como él quería. Podía percibir ahora mucha más emoción que antes a la hora de blandir la espada. Esto le dio una gran ventaja al punto de que derrotaría a un slime de una sola estocada directo al núcleo. Justo en ese momento Rina lo llamó. Se sorprendió de escuchar su voz, pues no quería que de verdad regresara. El prota decidió seguir su voz y se mostró ante ella. Rina se dio cuenta de que Rent hablaba mejor ahora. Nuestro protagonista revisó la bolsa que trajo Rina y se sorprendió del diseño de la ropa que trajo. Se trataba de una túnica que podía hacerlo pasar como un mago. Rent se colocó la ropa y se sorprendió porque eran ropas mejoradas. Sin embargo, a cambio de poder, perdería algo de visión. Vio una máscara dentro de la bolsa y se la colocó. Se asustó al ver que la máscara reaccionó y pensó que era una maldición. Usaría su divinidad sobre la máscara. Este objeto maldito reaccionó, pero su divinidad era tan débil que no podía hacer nada, pues su energía se agotaba primero. Rina, al escuchar que se trataba de un objeto maldito, se sintió mal y se disculpó por eso. Rent le pidió que no se preocupara y preguntó acerca de dónde compró todo. Rina cuenta que pidió ayuda en el gremio para que se le presentara una tienda de confianza. Allí compró todo. Sin embargo, la máscara la encontró en una tienda. Al ver que valía 3 monedas de cobre, se vio tentada, ya que solo así puede regresar a Malt sin que la gente le tenga miedo. Rent le agradeció a Rina y comenta que tendrá que ir con un clérigo a romper la maldición de la máscara. Este se acercó a Rina y le tocó el hombro como agradecimiento. Ella le tomó de la mano y el prota retrocedió, disculpándose, ya que creía que la lastimó o algo así. Pero ella comenta que sabe que es una buena persona y solo por eso no le tiene miedo a pesar de que es un monstruo especial. Rent le dio las gracias por aquellas palabras y le aconsejó que no se obligara a sí misma hasta que eso fuera una realidad. Rina le asegura que no tardará mucho y le pidió a Rent que volvieran juntos a Malt. Ambos recorrieron todo el camino de regreso en un carruaje. Allí Rina le cuenta al prota que ella está registrada como aventurera en el gremio de la capital, pero en ese gremio hay aventureros demasiado famosos. Como no hay trabajo para principiantes como ella, le recomendaron que fuera a Malt, ya que era un pueblo que tenía cerca de 2 mazmorras y laberintos. Rent la escogió por hacer una buena elección, pero sigue estando sorprendido de que decidiera venir al medio del campo. Rina menciona que tenía ganas de ver el mundo exterior y sobre todo, quería ser una aventurera madura y fuerte cuanto antes. Rent entendió esa sensación de querer salir y explorar, pero le aconsejó que, a pesar de que le gusten esas emociones, debería de ser más cobarde, ya que la vida solo es una. Ella decidió tomar este consejo. Rent le dice que la gente como él es muy inusual. Por este comentario, ambos comenzaron a reír mientras iban de camino a Malt. Ya en la entrada de Malt, Rent se sintió triste. Rina le preguntó si ocurría algo. El prota le cuenta que en el pueblo lo conoce bastante gente. Si le mostraba su identificación, lo iban a descubrir. Rina le preguntó si acaso quería entrar por otra puerta. El prota responde que sí y piensa que deberían usar una que no sea frecuentada a menudo. Rina le recomendó que fueran juntos a la entrada del oeste. Rent le agradeció nuevamente a Rina por toda la ayuda. Ella le pidió que no hiciera esto como una despedida. Solo quería ayudarlo porque le caía bien y le salvó la vida. Pero aclara que solo lo ayudará hasta la entrada. A partir de allí estará solo. Rent se sincera y le cuenta que él realmente necesitaba a alguien que lo ayude, pero sigue siendo un monstruo aunque no lo quiera. Si lo llegaban a descubrir y lo veían con ella, sería considerada como una delincuente para todo el mundo y quizás eso provoque que pierda la licencia de aventurera. Por esa razón quiere ir solo para no causarle problemas. Rina le dice que si no fuera porque él apareció a ayudarla en aquel laberinto, en estos momentos estaría muerta. Así que le gustaría arriesgar su vida por él, aunque sea solo una vez. Estas palabras llamaron la atención del prota, y Rina le pidió que fueran juntos hasta la puerta del oeste sin importar lo que pase después. Ambos hicieron fila por un rato, y fueron los siguientes en pasar. 2 caballeros se sorprendieron de ver un hombre y una mujer, y los detuvieron en la entrada. Ambos le pidieron sus identificaciones. Rent sacó su identificación de cazador, al igual que Rina. Los guardias se sorprendieron de ver aventureros, leyeron los nombres y los buscaron en la lista, concretamente por su rango, descubriendo que Rent es de clase bronce y Rina de clase hierro. Los guardias comenzaron a sospechar del aspecto de Rent, pues tenía una máscara, así que detuvieron al prota y le pidieron que se lo quitara. Rent no supo qué decir al
respecto y Rina intervino, contándoles que se colocó accidentalmente una máscara maldita, y eso se debía a que salió muy malherido después de luchar contra un monstruo. Rent, al escuchar esta historia, decidió mostrar su oreja a los guardias, aprovechando que tenía algo de carne. En sus orejas tenía algunas heridas, producto de que su cuerpo no estaba completamente cubierto de carne. Rina les explica a los guardias que el prota compró la máscara para tapar las heridas y resultó estar maldita, por lo que no se la puede quitar. Rent notaba que ellos aún dudaban, así que los invitó a tratar de sacar la máscara. Rina les cuenta que pueden hacerlo, ya que la máscara no hace daño. Uno de los guardias se acercó al prota y trató de sacarle la máscara por la fuerza, pero no pudo. Rina les dice que necesitan donar mucho dinero a un clérigo para que pueda usar su divinidad y quebrar la maldición de la máscara. Aunque sean aventureros, les está costando ahorrar para eso. Los guardias decidieron creer la historia y dejaron pasar a Rent. Rina se alegró de que pudieron conseguirlo. El prota se lo agradeció. En ese momento un carruaje apareció y Rina se distrajo. En ese momento, Rent desapareció y comenzó a buscarlo, gritando su nombre. Nuestro protagonista estaba oculto en la cima de una casa. Le agradaba a Rina, aunque tenía un equipo barato, lo conserva bien. Es inteligente y tiene habilidad para la espada. Además de eso, es alguien muy valiente. Con esas cualidades cree que ella puede convertirse en una gran aventurera, tal y como aspira. El prota nos cuenta que siempre que conoce a alguien muy talentoso, acaba por superarse muy rápido. Se disculpó desde la distancia y jura que, cuando se parezca más humano, se disculpará como es debido. Por la noche el prota fue a su casa. Se sentía culpable por estar manipulando a una chica como Rina, pero necesitaba la ayuda de un humano para poder volver. Alguien que tenga un pasado oculto y que pueda guardar todos sus secretos. Rent se acercó a la puerta y la tocó suavemente. Al ver que nadie respondía, decidió entrar. Se encontró con que la oficina estaba vacía, pero iluminada. Al seguir observando más la casa, encontró a una chica dormida en el sofá. Entró a la casa y se acercó a la mujer. La despertó llamándola Lorraine. Al ver que no despertaba, trató de insistir. Ella le dice que no la molestara, pues trataba de dormir. Rent la amenazó diciendo que le iba a golpear con un libro en la cabeza. Dicha frase la usaba mucho con ella, y esto podría servir para que ella lo reconozca. Lorraine le pidió que no lo hiciera. Al abrir los ojos se asustó de ver el traje del prota, pero con aquella palabra lo reconoció. Le pidió que no la asustara si llevaba máscara. Rent no dijo ni una sola palabra, y se quitó su guante, mostrándole a Lorraine su carne. Ella se asombró de esto y le preguntó qué sucedió. Vemos un flashback de Lorraine, quien estaba preocupada de que el protagonista no hubiera vuelto todavía. Pensó en pedirle al gremio que enviaran a alguien a buscarlo. Pronto, alguien tocó su puerta, reconociendo esa forma de tocar la puerta, y se preguntó por qué no entraba. No le daría importancia. Después de todo, estaba aliviada de que él siguiera con vida, y se recostó en el sofá, llevando al momento del presente. Rent le explicó todo lo que había pasado, y Lorraine cuenta que, como investigadora de monstruos, desconocía la existencia de un dragón que devora a los humanos y los convierte en no muertos. Le preguntó si aquel dragón seguía en el laberinto, a lo que Rent contesta que probablemente huyó del laberinto. Lorraine le aclara que le gustaría decir que no le cree en absoluto, pero al juzgar su apariencia no le quedaba de otra que hacerlo. Nuestro protagonista estaba algo impresionado de que Lorraine pudiera mantener la calma a pesar de verlo como un necrófago, pero no esperaba de menos de alguien que es una erudita, maga y aventurera, aunque en el fondo percibe que ella no lo está viendo como un amigo, sino como un sujeto de experimentos. Lorraine comenta que lo que va a preguntar va a ser un poco difícil, pero tenía que hacerlo, y quería saber si de verdad es Rent. Después de todo, es un no muerto. Él se cuestionó lo mismo. Tenía los recuerdos y el cerebro de Rent, pero sin lugar a dudas, murió, por lo que se preguntó si su versión no muerto y la viva son la misma persona. Él responde que no lo sabe, y Lorraine se alivió un poco, pues esperaba que dijera eso, ya que es algo que el Rent humano haría, aunque es difícil afirmar que sean el mismo. Dejará de lado todo el asunto para pensar en ello mejor, y le preguntó qué iba a hacer a partir de ahora. Rent cuenta que desea seguir siendo un aventurero, y llegará a clase Mithrilo como sea. Sin embargo, aunque quiere continuar con ese sueño, no puede ir al gremio con ese aspecto. Lorraine le preguntó si necesita que ella acepte trabajos por él, y un lugar donde quedarse, ya que duda que pueda encontrar una posada donde lo acepten. Rent aceptó la ayuda, pero la mujer aclara que hay una condición, y es que debe ayudarla en sus investigaciones. Explica que nadie ha tenido la oportunidad de estudiar a un monstruo, y que use la evolución existencial. El prota decidió aceptar la condición, pero le pidió que no hiciera disecciones ni nada de eso. Lorraine empezó a reírse, preguntando por cuál tipo de persona la tomaba, y cuenta que lo único que necesitará de él es algo de piel y músculo. Al siguiente día, vemos a Rent limpiando la ventana. Lorraine llegó a la casa luego de haber aceptado algunas misiones y de haber recogido el dinero de las runas y el fluido de slime que él consiguió en el laberinto de anoche. Rent le preguntó si acaso lo está pagando directamente de su dinero, cosa que ella afirma. Así evita que el gremio le quite dinero por las comisiones. Aparte que las cosas que trajo fueron de alta calidad. El prota le agradeció por el dinero y le cuenta que irá a la lanza de 3 puntas a visitar a un herrero. Fue al pueblo a buscarlo. Rent se encontraba alegre porque habían pocas cosas en la vida que le daban más felicidad que tener el bolsillo lleno.
Mientras caminaba, los aldeanos de las calles lo miraban extraño debido a su apariencia, así que Rent trataba de ocultar lo que más podía su máscara al utilizar la capucha de su túnica. Ya en el herrero, la recepcionista se sorprendió de ver el aspecto del prota, y este se disculpó por parecer a alguien demasiado extraño. Ella le pidió que no se preocupara por eso, y preguntó qué necesitaba. Rent le explica que quiere una espada nueva. La recepcionista blandió la espada para revisarla, y comenta que el arma ha sido bien cuidada. A juzgar por los daños, deduce que el prota es un usuario de magia o energía espiritual. Rent le cuenta que él puede utilizar los 3 tipos de poderes: magia, energía espiritual y divinidad. La recepcionista se sorprendió y comenta que solo otra persona así ha venido antes. Rent le pidió que todo se mantuviera en secreto lo mejor posible, cosa que la mujer accedió. Después de todo, no se puede llevar el negocio de la herrería si no se es discreto con los clientes. Nuestro protagonista sacó una bolsa y se la entregó a la mujer, preguntando si todo ese dinero servirá para hacer un buen arma, a lo que la mujer responde que sí, asegurando que podrá hacerle algo bueno. Sin embargo, le advierte que el forjador Clope suele enorgullecerse mucho de su trabajo, por lo que el arma tardará varios días. Por esa razón solo tomará la mitad del dinero y la otra mitad cuando decida recoger el arma. Aparte de ello, le cuenta que seguramente Clope lo llamará varias veces para hacerle varias preguntas acerca de cómo desea el arma. Rent comenta que no tiene ningún problema con eso, y le explica que si necesita verlo puede visitar la casa de Lorraine, la erudita. Mientras tanto, la rubia investigaba acerca de los necrófagos en su libro. Este tipo de monstruo se trataba de un no muerto de bajo rango que tiene habilidades físicas fuertes y sobrevive a la decapitación. A los necrófagos suele gustarle la carne animal, pero sobre todo la humana. Estos se encuentran principalmente en laberintos, y algunas teorías dicen que nacen de cadáveres humanos. Hay casos de monstruos poderosos que transforman humanos en no muertos, aunque en esos casos las víctimas no solo pierden su personalidad, sino también su voluntad y sentimientos. Lorraine estaba algo confundida. Rent, al ser un caso especial, no puede llegar a una conclusión, pero hay pocas probabilidades de que sea igual a como lo era en vida. Sin embargo, puede percibir que él sigue siendo Rent a pesar de lo que pasó. Luego nos muestran un flashback de la erudita. Esta se encontró con unos hombres en el gremio, quienes le preguntaron si ya aceptó el trabajo en el Bosque Azul. De ser ese el caso, podría llevarse al chico que tiene a su lado para que se encargue de llevar todo el material. El hombre le aclara que no necesita pagarle, ya que es un novato de clase hierro y necesita que él gane experiencia. En las afueras de la ciudad, en el bosque, Lorraine estaba recolectando varios tipos de hojas, preguntándose si acaso el gremio se equivocó al localizar los objetos, ya que no encuentra las hojas que necesita priorizar. Ella cuenta que por aquel entonces el mundo era un lugar muy aburrido, aunque fue la más joven en conseguir el título de gran doctora. Supuso nada para ella, ya que este título solo le permitió registrarse como aventurero de clase plata. Luego de ganarse el título, fue al país fronterizo de Yarlan sin habérselo contado a nadie. En teoría estaba allí para recoger unas hierbas que buscaba, pero realmente no tenía nada mejor que hacer. Después de estar durante un largo rato buscando, finalmente encontró las hierbas. Lorraine pudo extraer la planta con su raíz, ya que sin la raíz puede ser menos efectiva los efectos. Ella le pidió al joven aventurero que le diera la bolsa para guardar las cosas. El chico se acercó y la mujer se sorprendió, pues él se había conseguido extraer las plantas mejor que ella, y los consiguió en grandes cantidades. De pronto, un goblin apareció con un arco y este atacó a Lorraine. Rápidamente el chico se puso en medio para protegerla. Lorraine aprovechó para arrojar una poderosa bola de fuego en contra del goblin, acabando con él. Después de esto, el chico le ofreció a Lorraine un vaso de agua para que descansara. Este le preguntó si acaso ese fue su primer combate, cosa que la erudita negó, explicando que siempre ha ido con escoltas o gente que la acompañaba. El chico comenta que para ser alguien de clase plata se le ve algo inexperta en el combate. Este no le quedó de otra que admitir que fue enviado por el gremio para protegerla, ya que todos estaban preocupados por su seguridad. Lorraine aprovechó para preguntarle cómo puede saber tanto de hierbas y la extracción de estas. El aventurero cuenta que alguien le dijo una vez que, si quería ser aventurero, debía aprender a leer, escribir, saber de plantas, monstruos y todo lo que pudiera. Lorraine le preguntó cuál era su nombre, y el chico se presentó como Rent Faina. Lorraine, algo avergonzada, le preguntó si podía enseñarle acerca de hierbas y sobre cómo pelear. Rent aceptó ayudarla, y así fue que inició una amistad. Los siguientes 10 años, Rent se esforzó todos los días para llegar a clase Mitrilo, mientras que ella se quedó a su lado investigando lo que amaba. Sentía que eso era una amistad perfecta, aunque admite que con el tiempo ha cambiado un poco, pues ahora entiende por qué los adultos se preocupan tanto por ella. Fue en ese momento que Lorraine recordó que tenía cartas que responder. Mientras tanto, Rent se despidió del herrero luego de contarle cómo quería el arma. El hombre le entregó una espada de repuesto para que la usara mientras esperaba que terminara de forjar. Ambos se preguntaron por qué el prota no estaba pidiendo ayuda. Notaron al instante que estaba en un problema complicado. El herrero comenta que esa máscara posee una maldición y seguramente sea muy poderosa, por lo que probablemente Rent no pide ayuda porque puede afectar a los demás. Por la noche, Rent preparó la cena. Lorraine le preguntó si acaso no quería comer, a lo que el protagonista contesta que no sufre de hambre. Lorraine aprovechó para contar que
Mientras él no estaba en casa, repasó algunos de sus libros. Era obvio que él no es un necrófago normal, seguramente tenga algo que ver con el hecho de que puede evolucionar, y preguntó qué será lo próximo en lo que se convertirá. Rand le comenta que no lo sabe, pero desea ser lo más humano posible. Por esa razón está buscando llegar a su próxima evolución existencial. Lorraine le comenta que, en ese caso, tendrá que volver al laberinto un tiempo. Rand le dice que tenía pensado lo mismo, quería vencer a todos los monstruos y hacerse más fuerte. Al siguiente día, vemos a un aventurero teniendo problemas contra un slime, el cual lo estaba acorralando. Este arrojó proyectiles contra el aventurero y lo obligó a arrodillarse del miedo. Rand caminaba por el laberinto y se encontró con la escena. El slime estaba a punto de acabar con el aventurero, y el prota rápidamente mató al slime. Le preguntó si se encontraba bien, y el hombre le agradeció por salvarle la vida. Este comenta que no esperaba que el slime fuera tan agresivo y recibió un corte, pero no es nada grave. Rand, al ver la herida, decidió irse, contándonos que cada aventurero es responsable de sí mismo. Si muere en el laberinto, es culpa suya. Nadie está obligado a ayudar a un aventurero en apuros. E incluso hay quienes fingen estar en problemas para robar a quienes los rescatan. A pesar de saberlo, siempre intenta salvar a todos los que puede. El aventurero alcanzó al prota, y este le pidió que lo ayudase a matar monstruos, pues necesita el dinero. Rand le advierte que los slimes son demasiado fuertes para los espadachines. El aventurero le preguntó si acaso es un aventurero profesional. Rand, al escuchar esto, se sorprendió. El hombre explica que es un cocinero que tiene un restaurante en Malt, pero debe muchas deudas y tiene que devolver 15 monedas de oro la semana que viene. No le quedó de otra que intentar conseguirlo siendo aventurero. Rand simplemente lo ignoró. No quería ayudarlo, porque sabía que había algo extraño. Después de todo, ningún aventurero se atrevería a hacer una mazmorra o laberinto en solitario. En ese momento se le ocurrió una idea, y le preguntó al cocinero si podía cargar con algo. En ese momento, Rand se dio cuenta de que se había deshumanizado, pues estaba obligando a alguien herido a seguir explorando e incluso se negó a ayudarle. Decidió continuar explorando y fue con el cocinero hasta el mismo pasillo donde murió. Ambos se encontraron con las ruinas y Rand se quedó en silencio, analizando el lugar. Estaba totalmente seguro que las ruinas no estaban allí la última vez que fue a comprobar si estaba el dragón. Ambos exploraron el entorno cuidadosamente. Rand estaba algo decepcionado, pues esperaba encontrarse con algún objeto mágico en el lugar. El cocinero le cuenta que encontró un agujero sospechoso en una pared y el prota se reunió con él, descubriendo un segundo pasadizo secreto. El hombre le preguntó a Rand si deberían informar al gremio de esto, ya que podrían hacerse millonarios. Rand lo miró atentamente y le comenta que no le interesa la gloria. Si quería informarlo al gremio puede hacerlo, pero de momento deberían de adentrarse en el pasadizo secreto. Ambos entraron y llegaron hasta una sala vacía. El hombre continuó caminando y Rand se dio cuenta de que había un círculo de transporte. Rápidamente le pidió que se detuviera. Sin embargo, fue muy tarde. El cocinero desapareció. Rand se preocupó por esto. Cuando alguien colocaba un pie sobre un círculo de teletransporte, suele acabar en otro lugar. Normalmente un piso inferior con monstruos más fuertes de lo normal, o algún sitio lleno de trampas mortales. Rand pensó en abandonarlo, ya que incluso él estaría en riesgo, pero decidió pisar el círculo para no abandonar su humanidad. Allí se encontró con el cocinero en el suelo y fue a sanar sus heridas. En ese momento un esqueleto gigante apareció. Rand se alarmó, ya que estaba en la sala de un jefe. Vemos a nuestro protagonista mirando con odio al esqueleto. Miró al aventurero que estaba en el suelo herido. Rápidamente, Rand utilizaría su poder, cubriendo todo su cuerpo de energía espiritual. Corrió hacia el jefe y con un solo tajo atravesó su pierna. Para sorpresa de nuestro protagonista, el esqueleto no sufriría daños por aquel golpe e inmediatamente respondió con un puñetazo directo para aplastarlo. Rand logró esquivar el golpe a tiempo con una acrobacia. Rand se preguntó por qué la energía espiritual no le está haciendo daño al esqueleto. No pensó más en eso y utilizaría su magia, liberando un aura carmesí. El prota esquivó los golpes del esqueleto y golpeó nuevamente la pierna, pero tampoco le haría daño. El jefe haría retroceder al protagonista con un golpe. Rand insistió en atacar cuerpo a cuerpo. Estaba algo preocupado porque la magia tampoco podía hacerle algo al monstruo. No solo eso, las puertas de la sala estaban selladas, por lo que deduce que este es el tipo de salas que no se pueden salir hasta que el jefe es vencido. Rand se quedó quieto pensando en algo, y utilizaría la divinidad sobre su espada. No estaba seguro si el arma podría aguantar la divinidad, pero de todas formas lo intentó con un rápido atajo. Atravesó las piernas del esqueleto y fue capaz de romperle el hueso. El monstruo cayó al suelo. Rand no dejó pasar esta oportunidad y escaló al jefe para destruir el cráneo con un fuerte tajo potenciado con divinidad. La fuerza de aquel golpe sería suficiente para pulverizar el cráneo del esqueleto. Más tarde el aventurero despertó y se sorprendió de ver que nuestro protagonista estaba sanando sus heridas. Rand le preguntó si se sentía mejor, cosa que el hombre afirmó. Este recordó que había un esqueleto gigante y trató de levantarse. Rand explica que con su poder actual solo puede darle primeros auxilios. El hombre le agradeció por la ayuda. Por curiosidad, miró hacia otro lado y se asustó de ver que el esqueleto gigante había sido pulverizado por completo. Todos los huesos ahora eran polvo de forma literal. Le preguntó a Rand si acaso fue capaz de vencer al
al monstruo. El protagonista responde que sí, y le entregó al sujeto una runa gigante. El aventurero explica que, si el jefe tenía una runa tan grande, probablemente debió ser muy poderoso. El prota, para disimular su poder, le comenta al hombre que solo tuvo suerte en la pelea. Le comenta que si él lo desea, puede quedarse con la runa. El sujeto le preguntó al prota si estaba seguro de esa decisión, cosa que él afirma, pero aclara que no saldrá gratis. El hombre preguntó qué deseaba, ya que no creía que alguien como él pueda serle útil a un aventurero tan fuerte. Rent le mostró su apariencia al sujeto y le explicó que él fue derrotado por un monstruo, por lo que no puede entrar a las tiendas ni al gremio, así que necesitaba a alguien que lo hiciera por él. El aventurero accedió a la petición sin problemas y le preguntó si eso es todo lo que necesitaba. Rent añade que también desea comer y beber en su restaurante cuando quisiera, sin embargo, debía ser gratis. El sujeto aceptó esto llorando de felicidad, explicando que esta vez no dejará que el restaurante quiebre y puede comer todo lo que quisiera. El cocinero le preguntó cómo iban a salir. Rent le señaló el círculo mágico. Allí descubrió que solo él puede ver los círculos y no otras personas. Más tarde, ambos fueron al restaurante, llamado la Taberna del Dragón Rojo. Rent se sorprendió de que el restaurante estuviera limpio, mucho más de lo que se esperaba. Se preguntó si acaso la comida es tan mala que puede matar a alguien. De pronto, una chica apareció para abrazar al chef. Ella se alegró de que el hombre volvió con vida del laberinto. La mujer se percató de que el chef estaba herido y le pidió que viera un médico. Aquí descubrimos el nombre de la chica, Isabel. El hombre le pidió que mantuviera la calma, afirmando que solo se lastimó un poco, pero el protagonista fue quien lo curó. El chef decidió mostrarle a Isabel la runa, diciendo que ahora podrá mantener el restaurante. Isabel lo regañó, mencionando que si lo vuelven a engañar, ya no tendrán dinero. El sujeto le afirma que la runa es de verdad, ya que el protagonista es un aventurero que lo ayudó después de enterarse sobre la deuda. La pareja se abrazó feliz, y el protagonista se sintió alegre un poco. El hombre se presentó como Loris Cariello. Ambos le agradecieron al protagonista por la ayuda. Rent se despidió de ellos, y Loris lo detuvo, preguntándole por su nombre. Rent le preguntó si promete que no se lo contará a nadie. Loris responde que sí, asegurando que mantendrá el secreto y lo llamará señor. El protagonista decidió revelar su identidad. Loris lo llamó por señor, tal y como prometió. Le comenta que puede ir a comer en el restaurante cuando quisiera, pues él y su esposa estarán encantados de recibirlo. Más tarde, vemos a Rent caminando por un callejón. Este se lamentó que Loris no fuese un mentiroso o un delincuente sin familia, ya que quería utilizar un nuevo poder sobre él. Al decir estas palabras, poco a poco la oscuridad lo fue dominando. Rent menciona que probará esa habilidad sobre alguien malvado. Llegó hasta la casa de Lorraine, y el prota se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Lorraine lo regañó por llegar tarde, y le preguntó si pudo ver al dragón. Rent le dice que no, tratando de contenerse. Lorraine le preguntó al prota en dónde colocó las cartas que mandó el imperio, explicando que si no contestaba esas cartas, todo el imperio irá a buscarla. Lorraine se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto lo dedujo por el silencio del protagonista. Le preguntó si algo había pasado, pues podía percibir algo que no estaba bien. Rent trató de calmarla, diciendo que en realidad él se encontraba contento. Lorraine no entendió a qué se refería el prota, y él la tomó por sorpresa al darle un abrazo. Ella le preguntó si estaba borracho, pues sabía que esa actitud no era normal. Rent le diría de manera burlona que los muertos no pueden emborracharse. Rent no pudo contener más la oscuridad y le mordió violentamente el cuello a Lorraine. Rápidamente se alejó, tratando de recuperar el control. De forma inconsciente menciona que la sangre era rica. Lorraine le preguntó al prota si acaso está perdiendo el control. Al ver que él no respondía, decidió usar la divinidad y golpeó al prota, haciendo una explosión de luz. Rent cayó al suelo y Lorraine le preguntó si todavía seguía con vida. Al ver que no contestó, decidió sellarlo en un campo de magia, diciendo que la próxima vez regrese a la casa sobrio, quizás así se deje devorar. Por la noche, el protagonista recuperó el control y se levantó. Lorraine le preguntó si ahora se encontraba mejor. Rent le dice que sí, explica que le duele la cabeza desde que fue al laberinto. Lorraine le preguntó si se sentía como si lo controlaran, o si sentía algo, o si se trataba de algún impulso salvaje. Rent lo negó y se disculpó por lo que pasó. Lorraine le pide que no se disculpara, ya que se esperaba que eso llegase a pasar. Luego le preguntó si recuerda con detalle lo que pasó. Rent le dice que recuerda haberla atacado, pero antes de esto conoció a un hombre en el laberinto y recuerda que había un impulso que le pedía que lo devorase. A partir de ahí, empezó a volverse loco. Fue lo mismo que le pasó al verla. Ese impulso volvió y no pudo resistirse. Lorraine explica que eso es algo normal, ya que los necrófagos prefieren la carne y la sangre humana. Luego le preguntó si sentía algo en el cuerpo. Rent responde que no. Ella le recomendó que descansara. Rent la detuvo y le pidió que le mostrase la herida. Lorraine no tuvo de otra que hacerle caso. Comenta que vendió todas las pociones a la botica mágica, pero no le preocupaba eso, ya que puede conseguir los ingredientes mañana. Rent sanaría la herida de Lorraine. Esta última preguntó si de verdad puede utilizar la divinidad sin hacerse daño. El prota explica que sí, pero solo puede hacer curaciones básicas. Lorraine se sorprendió de ver que su herida lucía mejor. Rent se esforzó por eliminar las cicatrices y así sanó por completo la herida. Lorraine de forma burlona comenta que ahora no puede decir que fue mancillada por él. Rent se daría cuenta que la mitad de la máscara se había roto. Sin embargo, descubrió que podía mostrar u ocultar la máscara. Lorraine le pidió que
intentara quitarse la máscara. El protagonista lo intentó, pero no pudo. Ren se fijó que ahora podía comunicarse mejor y se preguntó si acaso evolucionó sin darse cuenta. Lorraine comenta que probablemente los efectos de perder el control vengan de eso. El prota le cuenta que él venció a un jefe poderoso en el laberinto, pero no percibió ninguna evolución a diferencia de la última vez. Lorraine se cuestionó si acaso la sangre y la carne pueden acelerar la evolución. Menciona que esa teoría no es tan descabellada. Luego recordó que existe un monstruo llamado lívido. Se tratan de monstruos que sirven a los vampiros. Ella le comenta que los lívidos son más débiles que los vampiros menores, y eso es lo que parece ahora mismo con su aspecto. Ren preguntó por qué evolucionó a un lívido. Lorraine explica que la evolución existencial es algo demasiado complejo y confuso, casi como el origen del laberinto. Sin embargo, ella tiene una teoría. Ren le pidió que contase sobre la teoría, y ambos se sentaron. Lorraine comenta que al principio él fue un esqueleto, después se convirtió en un necrófago. Sin embargo, había algo que no cuadraba, y le preguntó si no se hacía extraño que evolucionara de esqueleto a necrófago. Aclara que la evolución existencial transforma a un monstruo en algo más poderoso. Al menos, esa es la definición que le pueden dar, independientemente si es verdad o no. Sin embargo, le preguntó al protagonista si el necrófago es el único monstruo que es superior a un esqueleto. Rent le dice que hay varios monstruos, como los soldados calavera, los caballeros esqueletos, etc. Lorraine menciona que, de acuerdo con su teoría, el monstruo puede evolucionar en la forma que desea adoptar. Esto concuerda con los deseos de Rent, quien quiere ser cada vez más humano. Rent le pregunta a Lorraine que, de ser así, ¿por qué no evolucionó a un vampiro directamente? Lorraine explica que seguramente sea algo parecido al gremio de aventureros con los rangos. Deduce que los monstruos deben tener alguna clase de rango que mide su poder, así como los aventureros, y, al igual que ellos, existen requisitos que necesita para evolucionar. Además de eso, los monstruos también pueden cambiar su evolución existencial dependiendo del hábitat. Por ejemplo, un monstruo que vive en zona volcánica puede adoptar alguna afinidad al fuego si evoluciona. No solo el hábitat influye, sino que, ahora que existe alguien como Rent, probablemente los deseos del monstruo alteren una evolución. El prota le preguntó si acaso podría llegar a convertirse en vampiro si se esforzaba, y de ahí ser humano. Lorraine le comenta que es más posible que lo primero ocurra, pero duda que sea posible que logre ser humano completamente. Sin embargo, aclara que, con todo esto, quiere darle a entender que la evolución no se alcanza únicamente derrotando monstruos, sino que debe hacer más cosas. Rent pensó esto detenidamente, ya que, para convertirse en lívido, tuvo que comer carne y beber sangre humana, por lo que pensó cuál sería el requisito para ser un vampiro. Lorraine le explica que todo sigue siendo una teoría, por lo que las cosas pueden cambiar, pero, aunque eso ocurra, ella estará dispuesta a ayudarlo en lo que pueda. Rent le agradeció la ayuda, y Lorraine empezó a hacer experimentos con él. Al día siguiente, Rent empezó a entrenar en el patio, y se sintió mejor. Nos cuenta que el impulso que tuvo ayer desapareció, pero su problema es que no podía ir al laberinto con su espada desgastada. Decidió llevarlo con Clope, el herrero. Este último se molestó porque la espada quedó arruinada, por lo que no podría repararla con los mismos materiales. El protagonista le explica que utilizó la divinidad sobre el arma para vencer a un jefe. Clope le dice que eso tiene sentido, pero le recuerda que es imposible utilizar la divinidad en el laberinto, ya que no hay monstruos que lo requieran. Rent le explicó que se encontró con un esqueleto gigante en una zona sin explorar del laberinto. Clope decidió prestarle otra espada, diciendo que la espada que está forjando para él aún no está lista. El prota aceptó la espada de repuesto. En el camino de regreso, se topó con la taberna de Loris, la cual tenía muchos clientes, y Rent se alegró de que pudo ser de ayuda para alguien. Vemos a Lorraine en su habitación preparando un químico. Ella nos cuenta que existen un gran número de elementos de la naturaleza que son venenosos. Agarró varios ingredientes y los colocó encima de una mesa de alquimia. Luego utilizó sus hechizos sobre los ingredientes, advirtiéndole a Rent que probablemente haya algún químico que le revuelva el estómago o lo aturda. Sin embargo, si alguien habilidoso tomaba esos elementos y los combinaba no sin antes purificarlo, podían crear un veneno capaz de matar a un oso rojo. El prota se asombró por esta explicación y comenta que la alquimia es una ciencia temible. Este se arrepintió diciéndole a Lorraine que aún es consciente de que la debe ayudar en los experimentos, pero le preocupaba que alguno de los químicos lo pudiera matar. Lorraine obligó a Rent a beber el veneno. Luego le preguntó si necesitaba algún hechizo de antídoto. El prota empezó a sentirse mal y se contuvo para no terminar vomitando. Le menciona a Lorraine que no necesita ningún antídoto, simplemente el sabor del veneno era horrible. Esto sorprendió a Lorraine y le explica a Rent que ha sido la primera persona que puede identificar el sabor de un veneno. Esto significaba que el veneno no lo afecta, pero había un problema, y es que de ser así, entonces las hierbas curativas y las pociones le hacen daño. Lorraine empezó a bostezar del cansancio, y le preguntó al prota si acaso como lívido no sufre de sueño. Rent comenta que hasta el momento no ha sentido nada de sueño. Lorraine sentiría envidia por eso, y le preguntó si el apetito era algo que podía controlar. El prota le advierte que tiene impulsos repentinos leves por comer carne humana y beber sangre. Lorraine le entregó un frasco y le pidió que lo abriera. Rent pensó que era más veneno y revisó el contenido. Al olerlo supo que era sangre.
Por un momento casi perdió el control, y Lorraine explica que colocó su sangre sobre el frasco para preservarlo, usó magia de conservación para la botella. Le menciona que aunque sienta algo de asco por consumir sangre o carne humana, debería de hacerlo de vez en cuando para no perder el control como la última vez. Rent aceptó consumir y se bebió la sangre. Solamente tomó una gota, la cual fue suficiente. Le explica a Lorraine que sus impulsos se detuvieron, así que usará gotas de sangre hasta que se acabe el frasco. Pronto amaneció y el prota le avisa a su compañera que saldrá a visitar el laberinto, no sin antes ir al gremio para tomar alguna misión. Lorraine le recuerda que si quiere tomar alguna misión debe enseñar su identificación como Rent Faina. Le pidió que no lo hiciera, ya que con su aspecto puede armar un escándalo en el gremio. Rent le preguntó si de verdad eso podría pasar. Comenta que tiene razón en que luce demasiado distinto, pero seguía siendo de clase bronce, por lo que poca gente lo conocía. Dudaba que alguien pudiera darse cuenta. Lorraine le recordó que en el gremio él era el favorito por su personalidad y actitud, principalmente porque era el tutor para los más nuevos del gremio y ayudaba en los encargos más básicos. Rent comenta que es imposible que lo reconocieran si eran encargos menores, pero Lorraine decidió revelarle que el gremio tenía pensado contratarlo para trabajar con ellos. Esto tomó por sorpresa al prota, pues nunca se imaginó que eso ocurriera. Sin embargo, no quería trabajar para el gremio, simplemente quería ser un aventurero más. Lorraine pensó en una solución, ya que si Rent quería subir de rango debía aprobar un examen presencial. Le aconsejó al prota que mejor fingiera ser otra persona para no llamar la atención. Rent aceptó la idea y no dudó en ir al gremio. Suspiró al llegar por la cantidad de recuerdos. Todos los aventureros lo miraron extraño por sus ropas mágicas. Rent miraría a varios conocidos y entre ellos vio a Sheila, la recepcionista del gremio. Ella se percató de la presencia de Rent y le pidió que se acercara, preguntando si es alguien nuevo por el lugar. Nuestro protagonista comenta que le gustaría registrarse como aventurero. Sheila le entregó un formulario que debía rellenar. Rent tomó una pluma y rellenó el papel. Varios recuerdos llegaron a su mente, pues fue hace 10 años que pasó por lo mismo en su forma humana. Por aquel entonces no sabía ni siquiera que era una habilidad, así que escribió su nombre y edad, pero ahora con su nuevo poder podía rellenar más cosas que antes no podía. El protagonista terminó de escribir sobre la hoja y se la entregó a Sheila. Ella se sorprendió de ver el nombre y le preguntó si de verdad se llama Rent Vivier. El prota lo afirma y le preguntó si había algún problema. Sheila le contó que justo hace varios días atrás desapareció un aventurero llamado Rent. Nuestro prota se sorprendió de ver que alguien como Sheila estuviera preocupada por él, pero no se le hacía raro pues se conocen desde hace 10 años. Sheila se disculpó con Rent, explicando que solo le sorprendió que tuviera el mismo nombre. El prota le preguntó si se refiere a Rent Faina, y Sheila quiso saber si acaso lo conocía. El prota cuenta que Lorraine le ha hablado mucho de él. Sheila, sorprendida, le preguntó si es algún familiar de Lorraine. Él lo afirma, contando que se queda en su casa. Sheila se alivió al escuchar esto y le reveló que habían muchos rumores sobre Sheila, ya que fue de visita con un hombre misterioso en su casa. Rent se mantuvo en silencio y Sheila le entregó su placa como aventurero, de clase hierro. Ella le pidió que no muriera e intentase vivir a toda costa. El prota tomó esto como un consejo y se marchó al laberinto. Ya en aquella mazmorra exploraba los pasillos y escuchó un extraño sonido que resonó por todo el laberinto. Se preguntó si podían ser goblins. Pronto escuchó voces de personas peleando y fue a ver qué pasaba, ya que eran las voces de niños. Vemos a estos dos chicos luchando contra un goblin. Rent se quedó a observarlos desde una columna, detectando que eran un espadachín y una sanadora. Pensó que eran nuevos debido a los jóvenes que eran. Los nombres de estos chicos son Rice y Laura. Ambos fueron emboscados por un slime, pero Laura utilizó un hechizo de fuego sobre el slime, acabando con él. Rent notó que ambos trabajaban muy bien juntos y pensó que no tendrían problemas para ganar la pelea. Decidió regresar para seguir su viaje. Nos cuenta que él, en su vida humana, solía hablar con los nuevos y les mostraba el laberinto, pero con su aspecto solo causaría temor entre los nuevos. En el camino se encontró con otro aventurero. Se apresuró en explorar la sala del esqueleto gigante antes de que alguien le quitara el logro por el descubrimiento. El prota pudo llegar a la sala del esqueleto y siguió avanzando, descendiendo a un piso mucho más bajo. Se topó con una clase de habitación la cual llevaba abandonada desde hace tiempo. Revisó el lugar y se encontró con un esqueleto humano. Se preguntó si acaso alguien vivía en el laberinto. Halló una flor y trató de revisarla. De pronto una voz le pidió que se detuviera. Rent detectó a alguien a sus espaldas y se volteó, viendo a una mujer encapuchada. Ella le preguntó qué trataba de hacer. Nuestro protagonista detectaría que la chica es peligrosa. Rent, nervioso, le comenta que solo está buscando qué cosas puede encontrar en los pisos inferiores, aclarando que es un aventurero. Ella le preguntó si acaso pretende robar algo de los pisos inferiores. De ser así, quería saber si estaba dispuesto a morir en los pisos inferiores, advirtiendo que hay cosas que ella no puede perdonar. De pronto atacó a Rent lanzando una esfera mágica. El prota se protegió con un manto mágico y fue lanzado contra la pared. Todo su equipaje se rompió. Rent se levantó débilmente y la mujer se sorprendió de ver su cuerpo. Decidió detenerse y Rent le explica que él tiene ese cuerpo en contra de su voluntad. La chica comenta que eso explica cómo pudo llegar hasta el piso inferior. Se disculpó con él y decidió entregarle su túnica como disculpas. Rent se sorprendió de ver a un elfo. Se preguntó si acaso ella ya no trata de matarlo. La chica le pidió al prota que mantuviera la existencia de los pisos inferiores en secreto.
esto debido a que el cuarto en el que están es especial para ella. Rent le preguntó si acaso quiere que oculte todo al gremio. Ella lo afirma explicando que de todas formas un humano no puede entrar a la habitación si no está acompañado de él. La chica le entregó el mapa de Acacia por ser un aventurero. Rent al revisar el contenido no había nada. Se trataba de un mapa en blanco y la elfa explica que el mapa de Acacia es un objeto mágico que registra los lugares por los que él ha pasado. Después de esto, la chica teletransportó a Rent a la superficie. Este rápidamente regresó con Lorraine para contarle lo que pasó y le enseñó el mapa. La rubia preguntó si acaso está bajo algún tipo de maldición. Rent comenta que no, y Lorraine le cuenta que el mapa de Acacia no parece estar maldito, por lo que puede usarlo sin problemas. El prota le preguntó cómo se puede usar el mapa. Ella responde que no lo sabe, ya que el mapa no reacciona con su magia. Rent trató de usar magia sobre el mapa y se sorprendió de ver todo el mapa del laberinto. Lorraine también sería capaz de verlo, pero notó que habían 2 puntos moviéndose en el mapa. Rent usaría magia nuevamente, descubriendo que esos puntos son marcas para identificar a un aventurero, y el mapa se actualizaba en vivo. Aquellos 2 puntos se trataban de Rice y Laura. Ambos estaban sorprendidos de haber encontrado un objeto mágico que muestra la ubicación de la gente. Ella le comenta que ese mapa es un tesoro nacional y le preguntó si era posible encontrar más mapas de Acacia de otros laberintos y mazmorras. Rent menciona que no está seguro de eso. Usaría magia para saber la estructura de una mazmorra y se sorprendió de ver que el mapa cambió. Lorraine se asombró de que un objeto así pudiera mostrar los caminos de cualquier laberinto o mazmorra. Rent le aclara que esa mazmorra que colocó como objetivo está incompleta. Comenta que según la elfa, el mapa registra los lugares por donde él haya pasado. Lorraine decidió controlar sus deseos de investigadora y le preguntó al prota quién era la elfa. Rent comenta que no lo sabe, pero juzgando por su fuerza y capacidad es alguien más fuerte que un aventurero de rango oro. Lorraine le preguntó por la habitación en la que se encontraba, ya que esta información podría demostrar que es posible crear habitaciones en una mazmorra o laberinto desde el cual se puede descansar. Rent menciona que regresará al reflejo lunar mañana a explorar. El siguiente día, vemos al prota explorando el laberinto y esquivó un ataque de un esqueleto, el cual llegó por sorpresa. Pudo derrotar al esqueleto y se dio cuenta de que, desde que descubrió aquel sitio oculto y se convirtió en uno muerto, no ha sido capaz de quitarse la maldición de la máscara. Aclara que antes lo veía como una desventaja por ser un objeto maldito, pero ahora no lo veía como tal. Y de hecho, haber descubierto esa zona y encontrarse con monstruos más poderosos son cosas que hacen un aventurero de rango mitrilo. Rent siguió explorando la zona hasta llegar a la entrada que descubrió. Sin embargo, se encontró con una pared que tapaba la entrada. Revisó el mapa y se percató de esa zona, la cual exploró antes. Ya no estaba. Se preguntó si de verdad esa chica no quería verlo. Mientras tanto, vemos al gremio de aventureros preguntando por Rent Faina. Todos estaban preocupados de que él no hubiese vuelto todavía. Esto debido a que todos los aventureros lo ven como un mentor, ya que gracias a él se convirtieron en aventureros de rango alto. Rent regresó al gremio y sorprendió a Sheila. Este pidió una misión para vencer a 3 orcos y obtener su carne. Sheila le recomendó que escogiera otra misión, pues los orcos eran muy fuertes para alguien de hierro e incluso bronce. Rent explica que no debe preocuparse, pues él ha derrotado a bastantes orcos antes. Sheila decidió confiar en él y le dio la misión. El protagonista decidió marcharse a buscar a aquellos orcos. Vemos a Rent regresando de su misión y entregó los objetos al gremio. Sheila se había sorprendido de que nuestro protagonista hubiera terminado la misión tan rápido, y Rent mostró en las bolsas las pruebas. Él explica que un aventurero solitario como él requiere de una bolsa mágica. Aclara que tardó 5 años en ahorrar para comprar una, pero cree que ha valido la pena. Sheila lo miró atentamente y Rent fue sacando de uno en uno pedazos de carne que él mismo rebanó de los orcos. Sheila analizó la carne y elogió al prota por su habilidad, comentando que la carne estaba bien preparada y conservada. De acuerdo a las peticiones de la misión, cree que el cliente estará satisfecho con el resultado. Rent le preguntó si ya ha terminado el trabajo, cosa que ella afirma. Rent notaría que ella se le quedó viendo fijamente y preguntó si sucedía algo. Sheila le pidió que esperase un momento. Luego de esto, ella se retiró. Todos los aventureros del gremio estuvieron atentos a la conversación. Estaban impresionados de que Rent fuese capaz de derrotar a 3 orcos. Algunos se preguntaron quién era él, ya que nunca lo habían visto por el gremio. Rent empezó a arrepentirse de haber cumplido la misión, pues estaba destacando mucho para ser solo de clase hierro. Sheila regresaría con un documento y se lo entregó al protagonista. Él preguntó qué era el documento, y Sheila le explica que acababa de hablar con su encargado. Ambos llegaron a un acuerdo y le propusieron al prota hacer el examen de ascenso pese a que sea su primer día en el gremio. Aclara que este examen le ayudará a ser de clase bronce, aunque los aventureros no suelen subir de rango tan pronto. Cree que él tiene potencial para seguir subiendo con facilidad. Rent se quedó en silencio, pensando sobre la situación y decidió aceptar la propuesta. Por la noche, el prota le contó todo lo que pasó a Lorraine. Esta última no estaba sorprendida de que Rent subiera de clase en su primera misión.
ya que tiene muchas habilidades para seguir subiendo rápido. El prota aclara que le debe las gracias a su cuerpo, ya que nunca habría subido si fuese con su cuerpo humano. Lorraine le aconseja que debería de utilizar su cuerpo para más cosas, ya que centrarse únicamente en la fuerza podría dejarlo en desventaja en algunas situaciones. Luego le preguntaría al prota sobre qué nombre utilizó para registrarse en el gremio. Rent decidió revelar su nuevo nombre, Rent Vivie. Lorraine se atragantaría con su té, y molesta le preguntó al protagonista de por qué se puso el apellido Vivie. Comenta que si usa su apellido sabiendo que ambos son muy unidos, podrían sospechar de la situación. Rent explica que no sería justo que la gente pensara que deja entrar a un desconocido a la casa. Además de eso, ya la gente estaba al tanto de todo, así que se vio obligado a hacerse pasar por un familiar. Lorraine entendió la situación, le pide que no se preocupara por su reputación como Vivie si eso es lo que realmente quería. Después de todo, ella no es más que una investigadora pobre que vino de fracasar en la capital. Rent comenta que ella ha hecho mucho por él, y no quería darle más problemas de los que tiene. Ella le diría lo mismo, ya que sin él, no sería capaz de cocinar, lavar o de cuidar la casa mientras no está. Luego le daría permiso a Rent de quedarse a vivir en su casa hasta que recuperase su forma humana, o consiguiera una demasiado parecida. A la mañana siguiente, Rent fue al gremio y un sujeto se acercó para preguntarle quién era él. Rent se presentó y menciona que necesita hacer el examen para subir de clase. El sujeto se sorprendió de conocer personalmente al prota, y Sheila comenta que no se esperaba ver a Rent. Él le explica a Sheila que recientemente le aprobaron la solicitud para el examen. Ella comenta que ya lo sabía, pero pensó que esperaría a la siguiente semana de exámenes para poder estudiar con tiempo. Rent le aclara que la siguiente semana de exámenes es en varios meses, y no podía esperar tanto. El encargado del examen apareció, le pidió a todos que se formasen, y explica que evaluará la teoría de los aventureros acerca del gremio y objetos de los monstruos. Advierte que solo aquellos que aprueban el examen teórico pasarán a hacer el examen práctico. Rent estaba algo preocupado por el examen práctico, ya que normalmente suele variar. La última vez que hizo el examen fue recogiendo hierbas. Varios aventureros siguieron al encargado hasta un salón para hacer el examen. La mayoría estuvo concentrado, y Rent se sorprendió de ver tanta gente, más de la que él se esperaba. Pronto notó que uno de los aventureros ya lo había visto, una chica llamada Laura. Terminando el examen, el resto de aventureros estaban preocupados, ya que el examen había sido algo difícil. Sheila se acercó al prota para felicitarlo, ya que fue el aventurero que sacó la puntuación máxima en el examen teórico. Rent por curiosidad le preguntaría cómo sería el examen práctico. Ella le cuenta que debe formar un grupo con más gente, y harán un encargo para el gremio. El prota se preguntó qué encargo sería para tener que hacer en grupo. Rice y Laura fueron llamados por Sheila. Esta última le pidió a los dos que hicieran equipo con el prota. Rice miró a Rent y se presentó, aclarando que es un espadachín que usa su energía para aumentar su fuerza y se encargaría de la vanguardia. Laura también se presentó y explica que es una maga común, pero que tiene la capacidad de utilizar magia de curación también. Pide encargarse de la retaguardia, y el prota les contó de sus habilidades, concretamente sobre su manejo en la espada, el uso de la magia y el poder espiritual. El encargado del examen interrumpió la misión, explicando que harán una misión en el laberinto de la Luna Nueva, y le entregó un mapa a cada grupo. Menciona que el objetivo del examen es llegar al punto designado en el mapa. Los grupos revisaron el mapa y se sorprendieron de ver la ubicación. Uno de ellos preguntó si había alguna restricción para el examen. El encargado contesta que no hay restricciones y que pueden hacer lo que quisieran. Luego preguntaron si debían de ir al mismo sitio, a lo que el encargado contesta que sí, pero solo el primer grupo que llega recibirá una recompensa por su esfuerzo. Todos concluyen en que el examen es básicamente una carrera. Ya en la mazmorra del laberinto de la Luna Nueva, vemos a Laura, Rice y Rent, esperando las indicaciones para iniciar la carrera. Rice le preguntó al prota si alguna vez ha estado en el laberinto, y él lo afirma. Rice se alegró de esto, ya que también ha estado en el laberinto de la Luna Nueva, aunque no pudo pasar del primer piso. La carrera empezó y Rent detuvo a su grupo, aconsejando comprar un mapa. Laura preguntó si acaso no deberían de utilizar el que les dio el gremio. Rent explica que ese mapa es una trampa, ya que tiene más de 15 años de antigüedad y no está lo suficientemente actualizado. Rent se acercó a una tienda y compraría un mapa. Laura y Rice compararían el mapa de hace 15 años con el actual, descubriendo que había una zona derrumbada y nuevos caminos. El vendedor le aconsejó a Laura y a Rice que, si deseaban aprobar, confiaran en todas las decisiones del prota, ya que podía percibir mucha experiencia en él. Laura se preguntó por qué el gremio daría un mapa erróneo. Rent menciona que es normal, y deduce que probablemente estén en el gremio equivocado, ya que la idea del examen no es llegar primero, sino demostrar que sirven como aventureros. El grupo decidió visitar otra zona, y entraron por la mazmorra correcta. Mientras caminaban por los pasillos, se toparon con un esqueleto. Rent blandió su espada, pero Rice se adelantó, y con ayuda de la magia de Laura, se enfrentaron a los esqueletos.
completos, acabando con cada uno de ellos. Rent observó detenidamente las habilidades de ambos, sorprendiéndose de que fueran buenos trabajando en el equipo, y también para el combate. Rice empezó a cansarse un poco, y le pidió al prota que se encargara del frente mientras trataba de recuperar sus fuerzas. Laura se preguntó si es normal que hayan tantos monstruos por la zona. Rent igualmente empezó a sospechar de esto, y detectaría que habían varios aventureros trayendo monstruos al camino en el que están. Investigó el pasillo y descubrió un incienso que atraía a los monstruos. Rent le pidió a sus compañeros que se mantuvieran alertas, ya que pronto serían emboscados. Laura menciona que eso es imposible, ya que los monstruos no son tan inteligentes, pero se llevó la sorpresa de que el prota aclaró que la emboscada no es hecha por monstruos sino por aventureros. Tanto Rice como Laura no podían creer esto, y Rent le pidió a ellos que se quedasen detrás de él, pues se encargaría de luchar contra los aventureros. Rent fue avanzando lentamente y en un cruce se preparó para enfrentarse con un bárbaro. Ambos chocaron sus armas y Rent decidió arrojar el bárbaro hacia Rice, pues confiaba en su fuerza. Rice pudo contener al bárbaro, y el prota fue hasta el fondo del pasillo para eliminar a dos arqueros. Al vencerlos, un mago apareció de sorpresa y lo atacó a traición. Rent pudo reaccionar a tiempo y anuló la magia de un solo golpe. Rice, por su parte, gracias a la ayuda de Laura, vencerían al bárbaro, aunque con dificultad. El grupo decidió amarrar al enemigo, y Laura se preguntó por qué atacarían a otros aventureros. Rice menciona que los otros aventureros quieren eliminar a la competencia para hacer más fácil el examen. Después de todo, el encargado no puso restricciones. Rent lo corrige diciendo que esto en realidad es una muestra de lo que puede pasar en una mazmorra real, ya que el único peligro no son los monstruos, pues habían aventureros que solo quieren matar por diversión. Rice sabía que el prota tenía mucha experiencia y lo ascendería a líder de grupo, confiando en sus decisiones. Los tres fueron avanzando. Un encapuchado decidió salir de la oscuridad, preguntándose por qué el prota no lo atacó si lo había detectado. Desató a sus compañeros y le comenta que Rent sabe demasiado del gremio. Sospecha que él no es un Vivie. Cambiamos de escena a Sheila. Ella se reunió con su jefe en su despacho. El jefe le comenta que escuchó un rumor acerca de un incidente relacionado con Rent Vivie. Sheila se sorprendió y preguntó si acaso hizo algo malo. El jefe comenta que según los rumores, Rent puede ser un delincuente o un espía, ya que apareció en Malt de la nada y resultó ser muy habilidoso y con experiencia. No sabía nada de él y eso ponía en duda sus intenciones. Le pidió a Sheila que, si se enteraba de algo acerca de Rent, le informase. Ella accedió a la orden. De regreso con el prota, encontró una enorme puerta con su grupo. El prota les comenta que el objetivo de la misión está detrás de la puerta. Laura preguntó si acaso esa puerta no es la sala de un jefe, cosa que Rent afirma. Explica que para llegar a la meta deben derrotar al jefe. Le preguntó a ambos si han luchado contra algún jefe en su vida, pero ellos lo negaron. Un grupo de aventureros alcanzarían a nuestros protas y estos empezaron a burlarse de ellos. Algunos de ellos empezaron a coquetear a Laura y tratar de chantajearla. Rice intervino para que dejaran en paz a Laura. Los aventureros amenazaron con matarlos y Rent intervino, amenazando al líder del grupo con su espada. El prota dejaría al grupo pasar primero, mientras ellos descansaban. Los aventureros enemigos entraron y Rent se contuvo a la risa. Laura menciona que el prota tiene un plan y deben seguirlo. Rice le preguntó si acaso pretende mostrarles cómo se pelea con un jefe. Rent le responde que sí, pero aclara que no es todo. De la nada, los aventureros que habían entrado hicieron una huida de emergencia. Rent decidió entrar a la sala con su grupo luego de haber visto la pelea, y ambos se prepararon para vencerlos, aunque estaba listo de mostrar todo su poder de ser necesario, pues le preocupaba la seguridad de los novatos. Rent, Rice y Laura entraron a la sala del jefe. Mientras caminaban por el pasillo de la sala, se mantenían alertas. Pronto Rice pudo ver al jefe. Se trataba de un slime gigante con un color diferente al resto. Laura comenta que aquel jefe se trata de un gran slime. Rice blandió su espada mencionando que no quiere acabar con los mismos aventureros que huyeron. Laura apoyó su decisión, pues quería contarle a todo el gremio de que había sido capaz de derrotar a un jefe. Rent por su parte estaba sorprendido, pues no se esperaba ver a un jefe de verdad, ya que él recordaba que para aprobar el examen no hacía falta derrotar al jefe. Sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo a pesar de que esperaba que otro grupo derrotase al monstruo. El slime atacaría primero a Rice, comenzando a dividir su cuerpo. Rice dio un salto hacia la criatura tratando de atacar su núcleo, pero la espada no era capaz de atravesar por completo el cuerpo del slime y terminó atorado. El monstruo no dudó en atacarlo y lo tiró contra el suelo. Laura reaccionó a tiempo y empezó a sanar las heridas de Rice. Este último rápidamente se levantó y esquivó los ataques que enviaba el jefe de manera agresiva. Laura cambió su hechizo para potenciar el poder de ataque de Rice. Rent se mantuvo alejado del enfrentamiento, analizando la situación, y le recomendó a Laura que siguiera potenciando a Rice. Rent sabía que tanto Laura como Rice eran capaces de derrotar al gran slime solos, solamente les faltaba confianza. Aquí nos muestran una conversación del grupo momentos antes de entrar a la sala, donde Rent les explicó que los ataques físicos no le hacen mucho daño a los slimes, por lo que deben de usar magia para poder lograrlo. Rent le preguntaría a Laura si ella era capaz de usar una magia de fuego potente, cosa que ella afirmó, pero aclara que su hechizo tarda en activarse. Rent la tranquilizó diciendo que puede cargar su hechizo en cualquier momento.
pues cuando eso suceda, él la protegerá y bloqueará todos los ataques que el jefe pueda lanzar. Rice no estuvo de acuerdo con esto y le preguntó a Rent sobre si él podría encargarse de la situación. Rent no esperaba que Rice quisiera tomar la iniciativa de atacar de frente, así que lo dejó al mando de la pelea. De vuelta al presente, Rice esquivaría un poderoso chorro del slime. Sin embargo, el monstruo aprovechó que este esquive para usarlo en contra de Rice y lo golpeó con fuerzas, arrojándolo contra la pared. Laura le pidió a Rent que protegiera a Rice, afirmando que ella podría cargar el hechizo de fuego sin protección. El slime por su parte aprovechó un punto ciego de Rice y estuvo a punto de acabar con él. Rent intervino a tiempo, logrando detener el ataque y rápidamente empezó a desgastar al slime cortándolo en múltiples pedazos consecutivamente. Rice, tras recuperarse del golpe, apoyaría a Rent y lo ayudó a despedazar al slime para cansarlo. Laura aprovecharía el momento para cargar su hechizo de fuego y cuando vio la oportunidad recitó el conjuro. Un sello mágico apareció sobre el jefe y este sería calcinado por un mar de fuego. Rice y Rent se vieron obligados a retroceder y protegerse para no ser dañados por el hechizo. El slime poco a poco fue consumido por el fuego hasta que acabó por derretirse. Rent inmediatamente ordenó que rematasen al jefe destruyendo su núcleo antes de que empiece a regenerarse. Rice no dudó en hacerle caso y quebró el núcleo, finalmente acabando con el jefe. Esto puso feliz tanto a Laura como al propio Rice, pues habían derrotado a un jefe sin la ayuda completa de Rent. Este último aprovecharía los restos del gran slime para recolectarlos en su bolsa. Esto extrañó a Rice y le preguntó qué estaba haciendo. Él le explica que los fluidos de slime son valiosos y tiene pensado venderlos. Le recomendaría a ambos que también recogieran algo de los fluidos para maximizar las ganancias. De la nada, un grupo de aventureros entró y aprovecharían para ir directamente a la siguiente sala. Rice se preocupó por esto, ya que se había olvidado que la idea de este examen era llegar primero a la meta, pero Laura le pidió que no se preocupara por el grupo. Él no entendió por qué Laura decía eso. Rent decidió enseñarle a Rice el fondo de la sala, justo donde se encontraba la salida. Allí pudieron presenciar cómo los aventureros que se adelantaron fueron abatidos por una trampa de gas somnífero. Rent les cuenta a ambos que trampas así son normales en las mazmorras o laberintos, por lo que nunca había que bajar la guardia incluso si están justo en la meta. Este le aconsejaría a Rice que lo importante no es llegar antes que los demás. Laura menciona que el gremio nunca aseguró que el primero en llegar a la meta aprobaría de una vez. El grupo continuó avanzando y serían los primeros en llegar a la meta, encontrando una oficina en donde serían recibidos por el supervisor del gremio. Este los felicitaría por ser los primeros en llegar. Rice y Laura tuvieron desconfianza de la situación y le pidieron al supervisor que demostrase que es del gremio. Él les enseñó un papel y luego les entregó unas medallas. Comenta que deben de entregar las medallas a la recepción del gremio y así podrán subir a la clase bronce. Rice tomó su medalla y preguntaría acerca de la recompensa que había prometido el director del gremio para el examen. El supervisor le cuenta que los primeros 3 grupos en llegar a la meta recibirían algo adicional. Revisaría una caja y le entregó al grupo unas pociones con sus respectivas fundas. Rice y Laura guardaron las pociones. Rent les pediría que se desviaran un poco antes de tener que salir de la mazmorra. Ellos aceptaron y acompañaron a Rent en su exploración. El grupo descendería al tercer piso de la mazmorra, encontrándose con un extenso y hermoso bosque. Rice se sorprendió por esto, ya que había sol bajo tierra y preguntó cómo esto era posible. Rent no quiso responder a esto para no arruinarle la sorpresa, y le comenta que se encontrará con cosas extrañas en su trabajo como aventurero. Rice le preguntó a Rent si podían explorar el bosque, pero él se los negó, diciendo que es una mala idea ya que el examen terminará cuando eso ocurra. Laura y Rice se desanimaron un poco por esto, pero decidieron hacerle caso a Rent y volvieron a la ciudad. Ya en el gremio, el grupo entregaría sus medallas a Sheila. Rice le preguntó si ahora son de clase bronce luego de haber completado el examen con éxito, pero ella mantuvo dudas. Rent notó la inseguridad de sus compañeros y les explica que tanto Sheila como el resto del gremio los han estado observando durante todo el examen. Esto tomó por sorpresa a Rice y Laura. El ayudante de Sheila decidió aparecerse para contar que el examen está estrictamente diseñado para probar no solo las habilidades de un aventurero para su ascenso, sino también para probar su personalidad. Con esto evitaban ascender a personas con personalidad inadecuada, refiriéndose a que reprobaban a los traidores o los problemáticos. Sheila, luego de verlos fijamente y analizarlos, comenta que aprobaron sin inconvenientes. Laura y Rice no dudaron en celebrar que ascendieron de rango. Ya fuera del gremio, Rent se despidió de ellos. Tanto Laura como Rice le agradecieron a Rent por todos los consejos que le dieron, y comenta que esperan reencontrarse de nuevo alguna vez. Tras la despedida, Sheila le preguntaría a Rent si esos 2 aventureros novatos eran buenos chicos, cosa que él afirmó. Sheila aprovecharía este momento para interrogarlo y le pidió que la acompañara a otro sitio. Rent le preguntaría si acaso el gremio lo va a castigar por las cosas que hizo. Estaba empezando a tener la sospecha de que el gremio ya había descubierto su identidad. Sheila le aclara que ella es quien debería de hacer las preguntas. Rent menciona que no visitará el gremio en caso de que no responda a sus preguntas. Luego de esto decidió irse. Sheila se sorprendió un poco por su actitud. Detendría a Rent y le preguntó qué le había ocurrido para tener que usar una túnica y máscara para ocultarse del mundo. Rent se quedó en silencio. Decidió entrar al gremio con Sheila para explicar la situación. Tenía la idea de huir corriendo, pero no podía hacerlo por Sheila, pues notaba que ella estaba muy preocupada. Ambos se quedaron a solas en una habitación del gremio. Rent confesaría que
tiene un problema muy grande y no quiere involucrar al gremio en eso. Sheila le aclara que ella aún no ha contado nada al gremio. Rent le preguntó del por qué no lo delató y ella le comenta que quería asegurarse de su identidad primero. Resalta que solo su hermano sabe del secreto y ambos están evitando que el gremio se entere. Decidió preguntarle a Rent acerca de los detalles de lo que pasó. Rent no le quiso creer y Sheila le mostró un documento especial. Se trataba de un pacto mágico. Comenta que si ambos firmaban el papel, ella se comprometería a mantener su identidad en secreto y en caso de que lo delate o no pueda mantener en secreto su identidad, será castigada con la esclavitud en un país extranjero. Rent le preguntó del por qué quería llegar tan lejos al hacer dicho pacto y Sheila comenta que únicamente quiere ayudarlo, incluso si debía de abandonar su profesionalismo. Rent le preguntó del por qué hacía todo esto. Sheila menciona que lo aprecia y lo quiere demasiado, pero no es la única que opina lo mismo, ya que hay muchos aventureros que lo extrañan. Rent firmaría el pacto mágico. Sheila hizo lo mismo. Rent se tomó un rato para reflexionar y decidió mostrarle su rostro a Sheila. Esta última se horrorizó al ver su cuerpo y le preguntó de sus motivos para ocultar su sufrimiento. Rent le cuenta que él se convirtió en un monstruo, pues había perdido la vida en una sala desconocida en una mazmorra y se convirtió en un no muerto. Sheila le preguntó si eso era posible. Rent le aclara que él apenas lo está descubriendo y está tratando de entender mejor la situación. Luego de esto, Rent trató de marcharse, diciendo que aunque sea un monstruo, tratará de no atacar a nadie. Sheila responde que ya lo sabía, pues lo conoce lo suficiente para saber que es buena persona. Le tomó de la mano a Rent y le prometió que lo ayudaría en todo lo que pudiera. Allí le pidió que le contara todo lo que le sucediera entre él y el gremio, en caso de que algo salga mal. Él aceptó su ayuda y volvió a casa. Lorraine recibiría a Rent, pero se sorprendió de ver que Sheila estaba allí también. Decidió tomar asiento para charlar cómodamente con Sheila. Una vez estaban reunidos, Lorraine le preguntaría acerca de cuánto sabía sobre la identidad de Rent. Ella le cuenta que hizo un pacto mágico para conocer lo que pasó con Rent a cambio de proteger su identidad. Lorraine le aconsejó que tuviera mucho cuidado con sus palabras y decisiones, ya que el haber visitado la casa podría estar comprometiendo no solo a Rent a un peligro, sino a ella misma. Rent notó que Lorraine iba en serio, pues percibía que ella estaba dispuesta a matar dependiendo de la respuesta de Sheila. Esta última asumió su error y se disculpó. Lorraine decidió dejar pasar la situación y aprovechó para cenar. Sheila decidió contarle a Rent que está llamando mucho la atención últimamente con su apariencia. Cuenta que últimamente muchos aventureros, en su mayoría novatos, están desapareciendo por todo el reino. Lorraine preguntó si acaso los monstruos tienen algo que ver con eso. Sheila negó esto, comentando que encontraron pertenencias perdidas en sitios extraños. El gremio sospecha que puede ser una serie de secuestros y tanto el reino como el gremio lo están vigilando. Rent decidió dejar de visitar el gremio durante 4 días, para bajar un poco las alarmas. Durante este tiempo, Sheila sería perseguida por su propio jefe, el líder del gremio, quien le hacía preguntas acerca de Rent. Ella trataba de ser sincera, pero sin llegar a delatar a Rent, logrando desviar la atención temporalmente de su jefe. Vemos a Lorraine despertando y dándose cuenta de que Rent se había marchado de nuevo al laberinto. Estaba algo preocupada por esto, ya que se suponía que Rent no podía salir hasta que no se aclare lo del secuestro. Pensó en una forma de convencer a Rent de que se tomara un día libre, aunque sabía que pedirle algo así a él sería imposible. Cambiamos de escena a Rent, quien estaba en un campo de entrenamiento. Este probaba el arma que había mandado a crear. El herrero le cuenta a Rent que él ya conoce sus hábitos, por lo que hizo algunos ajustes para que fuese más fácil de usar. Rent miraría la hoja de la espada, viendo su propio reflejo. Estaba un poco alerta de que el herrero lo conociera demasiado. Él le explica a Rent que hizo posible que el arma pudiera usar maná, energía espiritual y divinidad, así que puede probar sus habilidades sin problemas. Rent iniciaría por la magia. Al liberar energía mágica, una piedra roja brillaría en el mango. Esta potenció la hoja de la espada con un aura carmesí y Rent daría un tajo en vertical, siendo capaz de rebanar un muñeco de entrenamiento sin esfuerzo. Esto sorprendió al herrero, quien elogió a Rent por haberse hecho más fuerte en comparación a la última vez que lo vio. Además de eso, reconoce que ahora su cantidad de maná había aumentado. Rent le revela que, a pesar de que sus reservas de energía aumentan, solo es capaz de imbuirlos sobre la espada. Rent usó energía espiritual y dio una estocada contra un tronco. Este mismo fue rebanado a la mitad por el efecto residual de la energía. Esto sorprendió aún más al herrero, que no podía creer lo que estaba viendo. Rent usaría ahora la divinidad con un tajo rápido. Cortó un tronco grueso en 3 partes. Esto lo dejó contento, pues temía que la divinidad afectara mucho el material de la espada. El herrero se acercó al tronco que fue rebanado por divinidad y empezó a revisarlo, notando que habían empezado a salir brotes de plantas en el tronco. Esto impresionó a Rent y le preguntó si acaso eso es parte del efecto de la divinidad. El herrero no estaba seguro de esto, pues era la primera vez que veía algo así, y menciona que esa es una posibilidad. Decidió preguntarle sobre cómo puede usar divinidad, ya que ese es un tipo de energía que normalmente lo conceden los dioses. Rent le cuenta que él hace mucho tiempo reparó un templo sagrado abandonado. El herrero miró fijamente a Rent, comentando que no lo ve demasiado creyente en los dioses. Rent le dice que está en lo cierto, pero aclara que solo reparó el templo por hacerlo nada más, aunque no recuerda qué tipo de dios era, ya que había tomado tantas misiones de bajo rango que se le olvidaron los detalles. El herrero vería potencial en los troncos afectados por divinidad y le preguntó a Rent si podía quedarse con la madera, explicando que si los brotes de plantas crecen, pueden tener la propiedad divina.
Rent le dio el permiso de quedarse con los troncos y preguntó si podía seguir entrenando, cosa que el herrero afirmó y le preguntó qué pensaba hacer. Rent, decidido, le cuenta que usará las tres energías al mismo tiempo. El herrero lo ayudaría con esto y le trajo más troncos para practicar. Le preguntó si por casualidad conocía la fusión maná-espíritu. Rent le contesta que sí, aunque solo lo conoce por rumores. El herrero le explica que la fusión maná-espíritu es una técnica que sube al máximo la magia y las técnicas espirituales, haciendo posible el uso de estas a la vez. Sin embargo, esta clase de técnica solamente es posible para aventureros de clase maestro, ya que el riesgo de hacer esta técnica sin una preparación es muy alta, pues si cometía un error, su cuerpo explotaría. Rent se sintió inseguro por esto, pero decidió intentarlo, pues sabía que una explosión no bastaría para matarlo, teniendo en cuenta el tipo de monstruo en que se había convertido. El herrero le entregó otra espada a Rent, esto para que se le fuera más fácil practicar sin romper la espada nueva, y aclara que esta espada de práctica no maneja la divinidad, pero es más barata de pagar. Rent decidió probar la técnica de fusión, impregnando el arma con maná en una mano y con la mano disponible. Usaría energía espiritual. Ambas energías se combinaron, dando paso a un nuevo poder. Rent se vio obligado a flexionar un poco sus piernas, ya que el poder era demasiado alto para su cuerpo. Trató de contener esto, pero su cuerpo ya no podía aguantar más y se vio obligado a expulsar toda la energía en un golpe, desintegrando el tronco en el proceso. El herrero le preguntó si acaso intentó añadir divinidad a la técnica de fusión. Rent negó esto, pero gracias a las palabras del herrero, dedujo que es posible combinar las tres energías. Decidió intentarlo, siendo rodeado de un aura dorada. Su cuerpo empezó a sobrecargarse y sus instintos de monstruos tomaron control de él por un momento para atacar rápido, liberando toda la energía en el espacio. Una masa de luz golpearía uno de los troncos de práctica y lo convirtió en una esfera perfecta de madera. Esto sorprendió a Rent. El herrero le explica que ese tipo de fenómenos son normales al usarse la divinidad, ya que esta rompe los enlaces de la materia y lo regresan a su estado original, eliminando cualquier impureza. Por esa razón, no todas las armas son compatibles con la divinidad. Rent notó que el herrero sabía mucho de las energías y le preguntó qué podría hacer ante un rival al que no podía derrotar. Esto lo hacía porque quería hallar una forma de vencer a la chica que le entregó el mapa de Acacia. El herrero le dice que en ese caso debería de llevar varias armas de repuesto y le preguntó si quería algunas. Rent se negó, pues no tenía dinero para el coste y decidió marcharse. De regreso a casa, Rent pensaba en una forma de conseguir dinero a grandes cantidades y rápido, pues necesitaba de un buen equipo que fuese compatible con las tres energías para lograr ser de clase mitrilo. Pronto escuchó una discusión en un callejón. Se trataban de dos personas que discutían. Un civil quería darle una misión porque necesitaba ayuda y un aventurero se negaba, pues no podía aceptar misiones que no vinieran del gremio. Rent intervino en esto y convenció al aventurero que se marchara, pues él se encargaría de la situación. El aventurero se marchó, dejando a Rent con el civil. Él le preguntaría qué tipo de misión estaba dándole a ese aventurero. El civil le comenta que necesita que alguien derrote al Señor del Lago. Rent se sorprendió por esto, ya que era la primera vez que escuchaba ese nombre. Decidió llevar al civil hasta la casa para que Lorraine escuchara todo y diera su opinión. El nombre de este civil es Riuntus, quien viene de una aldea lejana llamada Totsu. Riuntus les explica que el pueblo hace mucho tiempo vendió a una hermosa mujer prodigiosa en el maná al Señor del Lago, esto a cambio de salvar la aldea. Este evento hizo que se creara un festival para recordar dicho acontecimiento todos los años. En dicho festival se recreaba el ritual y se entregaban a mujeres con un potencial muy alto en el maná al Señor del Lago para mantener activo el trato de proteger la aldea. Sin embargo, Riuntus comenta que el festival volvió a hacerse hace unos días y el Señor del Lago devoró a la chica del sacrificio, lo que hizo que el pacto para proteger la aldea se rompiera y el monstruo amenazó al pueblo, exigiendo más sacrificios. Revela que los aldeanos están desesperados y empezaron a sacrificar a las mujeres del pueblo sin control. Aclara que está pidiendo ayuda porque el próximo sacrificio será su hermana menor y quiere salvarla. Lorraine y Rent estaban sorprendidos por esto, ya que nunca habían oído de un monstruo similar. Rent decidió ayudar en la misión, así que viajó a Totsu en un carruaje estando acompañado de Riuntus. Rent pensaba en una forma de poder salvar a la hermana sin tener que pelear con el Señor del Lago, ya que sabía que una criatura, con la capacidad no solo de hablar sino de hacer tratos, debía de ser alguien muy poderoso, pero al mismo tiempo sospechaba del objetivo de la misión, ya que no veía creíble que un monstruo así no destruyera el pueblo por maná. Ya en Totsu, Riuntus le enseñó en su casa. Rent preguntó del por qué los aldeanos se están escondiendo en sus casas. Riuntus comenta que está merodeando un kelpie por el pueblo, el cual cumple el papel de representante y deja marcas en las puertas de las casas. Dichas marcas representaban quién sería la siguiente persona en ser sacrificada. Por esa razón todos se están escondiendo, pues no querían que el kelpie los detectara para no ser el siguiente sacrificio. Rent se sorprendió por esto, ya que los kelpies son criaturas muy peligrosas incluso para los altos rangos. Amiris, la hermana de Riuntus, salió de la casa para conocer a Rent.
Ella le advierte que no quiere ser salvada por un aventurero, pues el festival se convirtió en una tradición del cual no se puede escapar, y ya había asumido su destino. Ella le pidió a Rent que se marchara, pero él se negó, explicando que Riuntus lo contrató, por lo que solo él tiene derecho de anular el pacto. Amiris se molestó por la situación, y simplemente se marchó, dejando a Riuntus y Rent solos en la casa. Riuntus aprovechó para enseñarle a Rent la habitación donde dormirá, y le contó que el festival será mañana por la noche. Al día siguiente, Rent decidió visitar el lago, y se encontró con algunos mercaderes. Se reunió con Riuntus para preguntarle si los mercaderes suelen visitar el pueblo durante el festival, cosa que él afirma, diciendo que son de confianza. Sin embargo, Rent percibía algo extraño en la actitud de los mercaderes. Por la tarde, vemos a Amiris preparándose para el momento del sacrificio. La familia de ella comenzaría a arreglarla y peinarla. Aprovecharon para convencer a Amiris que no siguiera con la tradición y escapase del pueblo con Riuntus, pero ella se negó a huir, pues quería que el pueblo se mantuviera intacto para no dejar a todos sin hogar. Por la noche, Rent entró a la habitación de Amiris. Esta última le pidió que no la siguiera, explicando que el sacrificio siempre debe de estar solo en el momento del ritual. Rent decidió mantenerse oculto y le menciona a Amiris que hará lo posible por salvarla. Luego de un rato de espera, finalmente se llevó a cabo el ritual. Todos los aldeanos se reunieron en el lago para llamar la atención del monstruo con velas. Amiris decidió caminar hacia el lago y se subió a un barco, preparándose para su final. Rent y Riuntus, por su parte, siguieron a Amiris a escondidas en el mismo barco. Pronto notaron que la niebla en el lago se había hecho más intensa de lo normal. El señor del lago aparecería. Rent decidió salir y con la ayuda de magia, sería capaz de caminar sobre el agua. Rent decidió luchar contra la criatura. Al verla más de cerca notó que era un kraken. Esto lo hizo sospechar de la situación, pues sabía que ese tipo de monstruos viven en los océanos. El kraken le arrojó una bola de fuego a Rent para mantenerlo alejado. Él lo esquivó. Sabía que los kraken no podían utilizar fuego, así que dedujo que el monstruo es una trampa. De la nada, presenció un barco que salió de la niebla. Rent pudo percibir a varias personas dentro. Se trataban de los comerciantes que había visto antes, quienes estaban acompañados de magos y algunos aventureros exiliados. Rent decidió infiltrarse en el barco y lucharía contra todos los mercaderes, magos y aventureros a la vez, siendo capaz de vencerlos a todos. Regresaría con Riuntus y Amiris para decirles que ya todo terminó. Aprovechó para enseñarles el barco de los mercaderes, destapando toda la verdad de la tradición. Los tres regresaron al pueblo y contaron lo que había pasado. Rent, para poder demostrar que toda la historia era falsa, usaría a los mercaderes, magos y aventureros exiliados como pruebas, ya que los tenía de rehenes. Todo el pueblo le creyó a Rent y le preguntaron de cómo supo que la historia era falsa. Él explica que si bien los monstruos venerados existen, ninguno de ellos pierde el control de forma repentina. El alcalde del pueblo le preguntó a los rehenes acerca de dónde tenían a las chicas sacrificadas. Rent amenazó a los rehenes con su espada. Ellos decidieron confesar, revelando que las chicas las esclavizaron para venderlas en otro sitio. Cuentan que existe una choza al otro lado del lago, donde tienen allí a todas las chicas. Después de esto, el pueblo salió al rescate de las chicas. Rent, por su parte, decidió regresar a Malt y se despidió de Riuntus y Amiris. Los hermanos le agradecieron a Rent por haberlos ayudado. Amiris recompensó a Rent con un beso por haberle salvado la vida. Él no supo cómo reaccionar y simplemente se fue, aceptando su recompensa. Rent regresaría a Malt en un carruaje. Quería saber un poco más acerca de los secuestros de las chicas, pero no pudo. Solo descubrió que esto no tenía nada de relación con lo que mencionó Sheila acerca de la desaparición de aventureros. Ya en casa, Rent le contó todo lo que sucedió a Lorraine, y ella se alivió de que todo fuera falso, ya que sabía que una criatura así, fuera de control, podría acabar con ciudades enteras. Rent decidió seguir con su rutina como siempre, y pasó la noche conversando con Lorraine. En el gremio de aventureros vemos a Rent mirando el tablón de misiones. Se encontraría con una misión en concreto que pagaba una moneda de bronce por un encargo. Esto molestó un poco a Rent, ya que era como trabajar gratis para alguien. Sin embargo, tampoco podía quejarse mucho, ya que habían algunos aventureros que trabajaban no por el dinero, sino para ayudar a los demás del pueblo. La gran mayoría de aventureros del reino trabajan para ayudar a los demás, por lo que es difícil encontrar misiones con altas pagas o de derrotar a criaturas. Sheila se acercó a Rent, preguntándole si finalmente encontró un encargo de su interés. Faina le menciona que no irá al laberinto tal y como lo prometió, por lo que está buscando alguna misión que lo lleve a un buen sitio. Sheila se ofreció a ayudarlo a encontrar un encargo rápido y que lo beneficie. Rent aceptó su ayuda y preguntó si acaso alguien tomará la misión que da una moneda de bronce. Ella le dice que esta misión es una costumbre del gremio, pero que le extraña que una misión tan difícil tenga una paga miserable. Rent siguió leyendo la misión y descubriría que el objetivo es recoger una flor de sangre de dragón. Este tipo de plantas solo florecen cerca de pantanos venenosos. Sin embargo, tienen una historia detrás, la cual trata sobre un dragón que se enamoró de una humana y su sangre se convirtió en esa flor conocida como sangre de dragón. Rent miró a Sheila y le dice que esa historia le parece algo aterradora, pero ella no estaba de acuerdo.
acuerdo, revelando que la chica que reciba esa flor será querida eternamente. Pero aclara que la flor en este caso será utilizada como medicina para los niños del orfanato. Rent, al escuchar esto, no dudó en tomar la misión. Al cabo de un rato, Rent fue al orfanato y tocó la puerta. Una chica salió para decirle a Fagna que la directora Lillian no estaba presente. Rent le menciona que él desea encargarse de la misión disponible. Esto alivió a la niña, pues creía que Rent era un cobrador de deudas. Él entraría al gremio y los niños, al enterarse que Rent es un aventurero, no dudaron en acercarse para hacerle todo tipo de preguntas. Este le daría consejos a aquellos niños y les recomendó que, si se encontraban con algún aventurero de apariencia extraña, lo mejor sería alejarse de él. Rent hablaría un poco más con la niña que lo recibió. Ella se llama Alice, y le cuenta a Rent que fue ella quien pidió la flor y dio la misión al gremio, por lo que está informada de un poco quién es. Rent le cuenta a la niña que las flores de sangre de dragón no son fáciles de conseguir. Alice menciona que ya lo sabe, pues apenas se veían por las tiendas y las pocas que hay suelen ser muy caras. Pero a pesar de eso necesitaba esa flor urgentemente. Rent le pidió los detalles del por qué quería la flor y haría un juramento con Alice para mantener todo en secreto. Alice llevó a Rent hasta una habitación y le presentaría a Lillian June, la sacerdotisa de la Iglesia del Cielo Oriental. Lillian le agradecería a Rent por aceptar la misión de limpiar el orfanato por ella. Esto sorprendió un poco a Rent, pero ahora entendía por qué Alice quería mantenerlo de la flor en secreto. Luego de la charla se fue con Alice a la sala del orfanato. Ella le explica que Lillian tiene una enfermedad llamada malacúmula. Rent no conocía esta enfermedad y Alice le menciona que Lillian utiliza divinidad, pero cada vez que hace un mal uso de la divinidad, su cuerpo acumula energía nociva y provoca reacciones negativas. No es algo que la matará pronto, pero sí lo hará eventualmente. Rent estaba un poco sorprendido por esta explicación, ya que nunca había oído de una enfermedad así. Alice le cuenta que ella lo sabe porque un curandero visitó el orfanato y le hizo algunas pruebas a Lillian. Fue así como llegó a la conclusión de esa enfermedad. Aclara que según el curandero, dicha enfermedad solo puede ser sanada con sangre de una doncella sagrada o una medicina especial. Rent le preguntó si la flor de sangre de dragón es necesaria para hacer esa medicina, cosa que ella afirma. Rent preguntó si acaso Lillian sabe de su enfermedad. Alice negó esto, comentando que, en caso de que ella lo supiera, seguramente dejaría el orfanato a cargo de otra sacerdotisa, y ella quiere evitar eso. Rent suspiró un poco y se levantó de su asiento para salir a buscar la flor. Le preguntó a Alice por curiosidad sobre lo que habría hecho ella si ningún aventurero aceptaba la misión, a lo que ella contesta que se habría hecho aventurera para buscar la flor. Rent le aconsejó que no lo fuera aún si tenía talento, ya que era demasiado joven y requería de muchos permisos. Luego le prometió que iría a buscar la flor. Antes del viaje bajó hasta el sótano del orfanato, ya que podían percibir algunos monstruos, y se encargó de eliminarlos. Se trataba de ratas enormes. Una de ellas mordió a Rent y cambió de color. Él se quedó confundido al ver este fenómeno, y se dio cuenta de que la rata ahora estaba bajo su control por morderlo, cosa que lo sorprendió bastante, pues desconocía de esta habilidad. Rent decidió ir con Lorraine para preguntarle sobre su habilidad de posesión de criaturas. Ella le explica que los vampiros tienen el poder de crear y controlar sirvientes, pero afirma que está sorprendida de que haya logrado esa capacidad. Rent adopta a la rata para que Lorraine pudiera hacerle experimentos y estudiara mejor el fenómeno de posesión. La rata sería apodada como Edel, y luego le preguntó a Faina si acaso puede comunicarse con la rata. Rent le cuenta que no puede hablar el mismo idioma que la rata, pero sí puede saber lo que piensa. Por la noche, Edel descansaría en una cesta, mientras que Rent se quedó en su habitación. Al ser un no muerto no podía dormir y estaba algo aburrido por el hecho de no poder ir al laberinto. Quería intentar ir en secreto durante la noche, pero sabe que eso traería problemas porque cualquiera sospecharía de un aventurero que no descansa. Rent se preguntó sobre qué podría hacer durante la noche, y Lorraine entró a su habitación para darle un poco de comida, pues quería probar algo. Ella le aconsejó que tuviera cuidado en buscar la flor porque el pantano últimamente está lleno de monstruos. Le preguntó si irá solo a la misión, cosa que Rent afirma, explicando que no se tendrá que preocupar por el veneno al ir solo, pues es inmune. Por la mañana, Rent fue hasta el pantano en un carruaje y exploró el lugar acompañado de Edel. Le preguntaría a la rata si es inmune al veneno, pero no entendió su respuesta. Rent siguió con su exploración y se topó con varios animales y plantas de todo tipo. Pronto se encontró con algunos goblins que le atacaron con flechas. Aquí se nos explica que los monstruos salvajes usualmente son más peligrosos y fuertes que aquellos que pertenecen a una mazmorra o laberinto. Esto debido a que los monstruos salvajes tienden a sobrevivir en todo tipo de situaciones y entornos, por lo que son más inteligentes de lo normal. Rent decidió usar toda su habilidad para derrotar a los goblins sin problemas, y continuó con su viaje. Un monstruo acuático apareció y atacó a Rent, pero él no dudó en rebanarlo de un golpe. Mientras tanto vemos a Sheila y Lorraine almorzando y charlando acerca de Rent. Pronto Sheila hablaría acerca del incidente ocurrido en Totsu, mencionando que el gremio tuvo que trasladar a aquellos delincuentes que engañaron al pueblo con un supuesto monstruo antiguo. Cuenta que aquellos aldeanos estaban muy agradecidos con el aventurero que los salvó, pero nunca quisieron revelar su nombre, y eso es algo que el gremio estaba investigando. Lorraine le preguntó si acaso quería hablar con Rent acerca de aquel pueblo y el monstruo, cosa que ella afirma, reconociendo que probablemente si charlaba de eso en el gremio podrían meterse en problemas. Lorraine le menciona que Rent piensa que aunque sea el héroe
héroe de aquel pueblo, el gremio sospechará de él en cuanto oigan lo del secuestro y no lo dejarán en paz. Le pide a Sheila que esté tranquila con las decisiones de Rent, pues aunque él suele hacer cosas inesperadas, siempre piensa bien sus decisiones y no las toma a la ligera, pues suele pensar en las consecuencias de sus acciones, sobre todo desde que se convirtió en un no muerto. Sheila le preguntó si acaso lo conoce de mucho tiempo, cosa que ella afirma. Sheila por curiosidad le preguntó si sabe del por qué a Rent le obsesiona tanto la idea de ser clase mitrilo en el gremio. Lorraine contesta que no sabe al respecto, ya que Rent nunca ha hablado de ese tema con ella. Esto sorprendió a Sheila, y Lorraine menciona que, cuando se lo preguntó una vez a Rent, él no le respondió, y en su lugar decía que los aventureros no hablan de su pasado. Aclara en parte que no quiere entrometerse mucho en la vida de Rent, pero no se podía negar que tenía curiosidad al respecto. Sheila le preguntó si no se preocupa por la salud o estado de él, ya que probablemente en su misión del pantano tenga que enfrentarse a un Tarasque, una criatura muy peligrosa. Lorraine menciona que eso no le molesta, porque es el gremio quien se afana en que los aventureros acepten cualquier misión sin importar el riesgo. Sheila se defendió diciendo que ellos siempre se aseguran de poner a prueba a los aventureros antes de darle oficialmente la misión, esto con el fin de evitar posibles bajas. Lorraine comenta que en ese caso tiene más motivos para no preocuparse. Después de todo, un aventurero siempre sale vivo en las peores situaciones. De vuelta con Rent, lo vemos en el pantano enfrentando al Tarasque. Tenía dificultades para poder vencerlo, y fue acorralado hacia un barranco. No tuvo de otra que luchar contra la criatura y lo derribó de un golpe. Aprovecharía que el monstruo estaba aturdido para combinar el maná y la divinidad para acabar con la criatura. Sin embargo, se sorprendió al ver que el Tarasque fue capaz de resistir el impacto y solo se volvió más agresivo. Edel corrió hacia el Tarasque y sería capaz de utilizar divinidad, cosa que sorprendió a Rent, pues no se esperaba que una rata pudiera usarlo y se preguntó si acaso puede compartir sus poderes con sus sirvientes. Edel se metió dentro de la boca del Tarasque y empezaría a hacerle daño desde adentro. Rent aprovechó esta oportunidad para acabar con la criatura, de un tajo potenciado con divinidad únicamente. Rent usaría una bolsa mágica para guardar el cuerpo y siguió explorando el pantano. Después de mucho caminar, finalmente encontraría las flores y recolectó varias de ellas. De la nada sintió la presencia de alguien en ese lugar y se detuvo. Miraría hacia el lugar en donde sentía la presencia y vio a un aventurero más. Ambos se miraron mutuamente y la tensión fue en aumento. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra esqueleto en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime. El misterioso aventurero le comenta a Rent que es una completa sorpresa encontrar a alguien más en el pantano. Lentamente se acercaba hacia él y Faina reaccionó, sacando lentamente su espada. Le preguntó si estaba solo, cosa que el aventurero afirma. Rent comenta que el pantano de Tarasque no es un lugar para alguien común y corriente, mucho menos si alguien va en solitario, por lo que quiere saber qué hace en el pantano. El aventurero le hizo la misma pregunta y luego le revela a Rent que él es capaz de usar un objeto mágico que anula el veneno, además de tener algunos frascos de agua bendita para ahuyentar a los Tarasques. Aclara que solo pudo encontrar el sitio porque posee un mapa detallado del pantano, y le explica a Rent que él solo está allí para recoger algunas flores de sangre de dragón, por lo que quería saber si no había problemas en repartirse las flores. Rent dejó que él recolectase las flores primero. Después de sentirse seguro, comenzó a recolectar junto al misterioso aventurero. Le preguntó si acaso busca únicamente las flores, a lo que el aventurero afirma y le cuenta que su señora necesita las flores para crear medicina. Le aconsejó a Rent que fuese rápido, ya que la flor después de ser arrancada suele marchitarse rápido. Faina se dio cuenta de que habían algunas similitudes en sus misiones y le preguntó si su señora estaba muy enferma. El chico le cuenta que sí, y que en esos momentos debería de volver para quedarse a su lado y cuidarla. Rent le deseó buena suerte en su misión. Sin embargo, el aventurero comenta que él solo no puede ir al pantano todo el tiempo, por lo que necesita que alguien sea capaz de traer las flores de vez en cuando para la medicina. Rent se presentó como un aventurero de clase bronce, ocultando su rango real. Esto sorprendió al chico, pues nunca había visto un aventurero de bronce merodear por el pantano. Sin embargo, no lo dejó ir tan fácil, y le explica que si el pago y las condiciones son de su agrado, puede darle un encargo especial. Rent accedió a hacerle el favor y el chico se presentó como Isaac Hart. Isaac le comenta a Faina que le presentará a su señora cuando formalicen la misión, así que por los momentos cada uno puede retirarse. Por la tarde, Rent volvería a la ciudad y el jinete que lo trajo lo elogió por su fuerza, diciendo que nadie vuelve ileso del pantano, más aún si se trata de un bronce. Rent le explica al jinete que él usa una máscara especial para ocultar su identidad y se proclamó a sí mismo como un aventurero de clase mitrilo. Esto sorprendió al jinete, quien le comenta que si necesitaba a alguien de confianza para un viaje, puede llamarlo y le hará un descuento. Ya en el gremio, Sheila se alegró de ver a Rent. Este último le mostró su bolsa a Sheila y le explica que necesita de alguien que pueda descuartizar a un Tarasque. Esto sorprendió a Sheila, ya que era poco común que un aventurero derrotase un Tarasque. Ella llevó a Rent con un carnicero de confianza y lo llevó a las profundidades de la ciudad. Ambos llegaron a un almacén y conocieron a Darío. Sheila le explicó lo del Tarasque a Darío y él preparó el almacén con un equipo mágico especializado en neutralizar venenos. Cuando todo estuvo listo, Rent liberó a la criatura y esto sorprendió a Darío, ya que el Tarasque era bastante grande y en buena forma. Comenzó a revisar el cuerpo de la criatura notando que su
caparazón estaba intacto, algo que es inusual, y le explica a Rent que lo habitual para derrotar a un Tarrasque de tal tamaño es atacar y debilitarlo desde la distancia, lo que provoca daños en el caparazón. Le preguntó a Rent si acaso derrotó al Tarrasque de un golpe, cosa que él afirma. Darío le cuenta que él nunca ha visto un Tarrasque en tan perfecto estado desde hace años, y aclara que puede vengarse de la criatura, prometiendo que las ganancias serán altas para los dos. Por la noche, Rent le cuenta a Sheila que irá al orfanato por la mañana. Luego de que fue al muelle para reflexionar sobre el asunto de Isaac, sabía que Isaac no era un aventurero normal, y que su fuerza era semejante al de un aventurero de clase oro, alguien a quien no podría vencer. Faina se juró a sí mismo que sería cada vez más fuerte para evolucionar y ser cada día más humano. Al día siguiente, Rent fue al orfanato y entregó la flor a los sacerdotes encargados de crear la medicina. Los sacerdotes y Alice estaban asombrados de ver que la flor se encontraba en buen estado. Uno de los sacerdotes explica que arrancar una flor del pantano es de las tareas más difíciles, incluso para alguien de alto rango, ya que habitualmente los Tarrasques viven cerca de los campos en donde está la flor de sangre del dragón. Él lo elogió por su fuerza, y los sacerdotes se presentaron como Humberto y Norman. Ambos comentan que usarán la flor para salvarle la vida a la directora. Sin embargo, tenían ganas de usar los restos de la medicina para salvar a más personas en situaciones parecidas. Rent aprovechó para sacar una bolsa y le mostró varias flores a los sacerdotes, explicando que les entregará todo lo que recolectó sin nada a cambio, pero lo haría con la condición de que creen medicinas que ayuden a más personas. Más tarde, Alice firmó unos cuantos documentos y le entregó un papel a Rent, esto para demostrar que la misión había sido completada. Ella aprovechó para contarle a Rent que se vio inspirada en él y desea convertirse en una aventurera tan fuerte como él y usar ese poder para ayudar a las personas, tal y como lo acaba de hacer. Rent le contó que conoce a una amiga que puede entrenarla y que se convierte en una aventurera sin tener que pagar algo a cambio. Ella se negó, diciendo que no quiere abusar de su confianza, por lo que Rent se ofreció a pagarle todas las clases, equipos y entrenamientos para que fuese una aventurera. A cambio, deberá de regresarle los gastos una vez sea una aventurera capacitada. Alice le prometió que le devolverá el dinero con intereses y estrechó las manos con Rent, haciendo un pacto con él. Por la noche, Faina le contó a Lorraine acerca de entrenar a Alice. Ella accedió, sin embargo le recuerda que tiene algunas cosas que hacer y no podrá entrenar a Alice todos los días. Rent sabía que Lorraine mentía, pues siempre tenía tiempo libre y no hacía nada, por lo que se lo hizo saber. Esto molestó a Lorraine, quien no dudó en utilizar magia para atacar a Rent. Este último se disculpó con ella con algo de miedo. Lorraine decidió pasar la situación y se encerró en su habitación. Al día siguiente, Rent salió a caminar por la ciudad y al ver que tenía algo de tiempo fue al gremio. Sheila lo estaba esperando y le pidió un momento para poder hablar con él a solas. Faina siguió a Sheila hasta una habitación y le preguntó qué sucedía. Sheila, con algo de preocupación, le preguntó si por casualidad conocía a alguien de la familia Latour. Rent no entendía del todo la pregunta y le explica a Sheila que es la primera vez que escucha aquel apellido. Ella le revela que el gremio recibió un encargo personal de la familia Latour y que iba dirigida específicamente a él. Rent tomó la carta y notó que el autor era Isaac. Sheila le preguntó si de verdad conoce a Isaac. Rent negó esto y le cuenta que, en el pantano, conoció a un hombre misterioso y deduce que debe ser un sirviente de la familia Latour. Rent notaba mucho la preocupación de Sheila y le preguntó si acaso la familia Latour era muy famosa. Sheila aclara que conoce poco esta familia, sin embargo lo que sabe es que los Latour no son nobles, pero sí son una familia muy antigua y con mucha influencia en todo Malt. Le recomendó que investigase con alguien de la nobleza del asunto, ya que la información sobre los Latour es algo que la nobleza y los altos rangos saben. Rent concluye en que esta familia debe ser muy reservada con sus asuntos. Sheila revela que a cada nuevo jefe del gremio se le recalca la ley de oro, la cual es no ofender a nadie de la familia Latour, y aconsejó a Rent que, si quería seguir viviendo en Malt, debía de seguir cualquier orden de los Latour, ya que no tenía derecho a rechazarlos, ni él ni nadie. Faina trató de tranquilizar la paranoia de Sheila, explicándole que él no necesitaba rechazar la misión que le entregó a Isaac. Ella le preguntó si de verdad estaba bien involucrarse con gente tan importante. Después de todo, podrían descubrir que él es un monstruo que puede evolucionar. Rent era consciente de este peligro, pues sabía que si lo descubrían sería ejecutado al instante. Sin embargo, le aclara a Sheila que, cuando se cruzó con Isaac en el pantano, él no pareció importarle su aspecto, sino su fuerza. Si de verdad él fuese un problema, Isaac nunca le habría pedido algo. Sheila decidió confiar en las decisiones de Rent, pero le recuerda que si llega a pasar algún problema, puede avisarle y hará todo lo posible en ayudarlo. Faina le prometió que recurrirá a ella primero en caso de que algo pase. Rent le explica a Sheila que el primer paso que dará será visitar a la familia en persona. Mientras tanto, en el orfanato vemos a Alice junto a los sacerdotes. Los tres le cuentan a la directora de que está enferma y ella decidió llamar a una sustituta.
consulta. Sin embargo, los sacerdotes le cuentan que no será necesario, mostrándole la medicina que prepararon. Le aconsejaron que se tomase una pastilla al día y poco a poco todas las impurezas de su cuerpo se disolverán. La monja quiso rechazar la medicina porque sabía que sería muy caro. Sin embargo, Alice le pidió que no se preocupara por eso y le rogó que se quedase en el orfanato. La monja preguntó sobre cómo consiguieron la medicina y los sacerdotes le cuentan que un aventurero aceptó el encargo de Alice y entregó las flores. Esto sorprendió a la directora, quien le agradeció a Alice por todo. Al mismo tiempo, Rent llegó a los territorios de la familia Latour y vio desde una colina el palacio real. Fue hasta la entrada y se presentó ante el guardia, preguntando por Isaac. El guardia comenta que Isaac está dentro del palacio y le explica que será puesto a prueba en un laberinto mágico que hay en el jardín. Cuenta que no existe un mapa y debe de escapar del laberinto por cuenta propia. No solo eso, sino que debe de adaptarse a las circunstancias, pues el laberinto se movía constantemente y dificultaba la tarea de salir. Rent se sorprendió por esto y quiso saber si de verdad existe un objeto mágico capaz de hacer eso. El guardia le revela que la familia Latour suelen coleccionar objetos mágicos de todo tipo y aclara que aquel que supere el laberinto será recompensado con un objeto mágico entregado por los propios Latour. Rent entró al laberinto y decidió analizar la situación. Estaba algo ansioso por el objeto mágico, pues creía que con uno de esos podría hacerse más fuerte o recuperar su aspecto humano. Mientras caminaba por el laberinto, usaba su visión especial para guiarse. Se dio cuenta de que solo estaba dando vueltas en todo el laberinto y eso lo hizo perderse, así que trató de utilizar el mapa que revela cualquier mazmorra. El mapa no pareció reaccionar y Rent no tuvo de otra que continuar buscando la salida a pesar de que perdió el sentido de la orientación. Rent Faina trataba de encontrar la salida del laberinto, pero había perdido el sentido de la orientación. Pensó y analizó los consejos que le había dado el guardia antes de entrar. Sabía que el sol debía tener alguna respuesta, ya que en pocos sitios de un laberinto se podía ver el sol. Reconocía que no podía depender del sol para encontrar la salida, pero tampoco de su orientación, ya que con su capacidad de hacer mapas mentales habría encontrado la salida hace rato. Mientras caminaba, llegó a un pequeño jardín en donde estaba una chica vestida de negro tomando el té. Ella le preguntó a Rent si se rendía ante el laberinto, pero él se negó, explicando que buscara la salida un rato más. La chica le recomendó que recorriera el jardín hasta encontrar un pasillo en el que pudiera avanzar, pero le aclara que todavía no ha sido capaz de avanzar del principio del laberinto y si quería tomar un descanso podía hacerlo tomando el té con ella. Rent aceptó la invitación, ya que no quería que ella sospechase de su verdadera identidad. Tomó asiento y bebió el té con ella. Él se preguntó si acaso la chica es una de las hijas de los Latour. Con su visión especial y su sentido de la percepción, pudo notar cómo la tetera estaba encantada. Rápidamente se dio cuenta de un error y le preguntó a la chica si acaso no se está olvidando de usar las hojas de té como parte de la preparación. La chica empezó a reírse por el comentario y le cuenta que la tetera tiene la capacidad de recrear el sabor de cualquier té que se haya preparado en ella. Rent se sorprendió de que algo así existiera y le preguntó por el origen de la tetera. Ella cuenta que existen dos tipos de objetos mágicos, los que se consiguen de un laberinto y los que hacen los artesanos, quienes normalmente imitan los objetos de los laberintos. Revela que la tetera fue encontrada hace 200 años por su familia en un laberinto y en la actualidad cuesta 300 monedas de platino. Rent, al escuchar sobre las monedas de platino, se sorprendió, ya que con una sola moneda de platino se podía vivir toda la vida y que daba dinero para futuras generaciones. No podía creer que una tetera así pudiera costar 300 monedas de platino. Sin embargo, recordó los comentarios de Sheila acerca de los Latour y entendió por qué eran más ricos que la mayoría de los nobles. La chica comenta que el valor de la tetera aumentó no solo por el tiempo y sus efectos, sino que varios aventureros arriesgaron sus vidas para encontrarla. Rent le comenta que el riesgo forma parte de la vida de un aventurero, ya que siempre se tiene que apostar la vida al entrar en un laberinto. Faina decidió quitarse una parte de la máscara para poder beber. La chica, al ver cómo funcionaba la máscara, se sorprendió un poco, pero trató de disimular su asombro. Rent elogió el sabor del té y la chica se alegró por esto. Le explica que ella se esforzó en recrear un té que bebió hace mucho tiempo y es uno de sus preferidos. Rent menciona que en toda su vida nunca ha probado un té tan delicioso y siguió bebiendo. La chica decidió sincerarse y le preguntó si acaso su máscara tiene propiedades mágicas, cosa que Faina afirma. Ella no pudo evitar sonreír y por curiosidad quiso saber en dónde lo consiguió. Rent le cuenta que un conocido suyo compró la máscara en un puesto de Malt. Ella no pudo evitar asombrarse y confiesa que desconocía que en Malt hay objetos mágicos sin descubrir. Le preguntó si la máscara podía ser vendida. Rent se quedó en silencio por un momento. De acuerdo a las descripciones de Sheila, los Latour coleccionan objetos mágicos y se preguntó si acaso ella también es una coleccionista. La chica se disculpó con Rent por su silencio. Pensaba que la máscara tenía mucho valor para él, por lo que le ofreció más dinero de lo que imaginaba. Rent tragó un poco de saliva. Tenía muchas ganas de vender la máscara, pero estaba algo decepcionado de que no era capaz de quitársela. Sin embargo, era consciente que tampoco podía vender la máscara en un momento así, ya que estaría revelando la apariencia de no muerto. Rent se negó a vender la máscara y la chica no insistió más. Le pidió a Rent que comenzara a explorar el laberinto y le aconsejó que no confiara en el sol. Él se preguntó qué tenía que ver el sol en todo esto, así que analizó su consejo mientras caminaba. Miró fijamente al sol y se dio cuenta que este había desaparecido. En ese instante se percató de que algo andaba mal. Rápidamente tomó una piedra y lo lanzó al cielo,
retrocedió, golpeando una barrera mágica. Con esto dedujo que había un sello de teletransporte en el laberinto. Pensó en cómo era posible que hubiesen trampas así en un sitio que no fuese un laberinto. Se tomó su tiempo en analizar el efecto del sello, y después de largas horas, finalmente llegó a la vivienda de los Latour. La chica estaba esperando a Rent, y lo felicitó por haber descubierto el secreto del laberinto. Él le agradeció a ella por el consejo. La chica se presentó como Laura Latour, y se reveló como la cabeza de la familia. Rent se asombró de que ella fuera la líder de la familia. Se presentó ante ella como un aventurero de clase bronce, y le mostró la carta del gremio, la cual lo llamaban para una misión. Laura le comenta que, al haber superado el laberinto, será recompensado con algún objeto mágico de la colección familiar. Aclara que puede elegir cualquier objeto de la colección y que sea de su gusto. Rent pidió que le entregasen el objeto que creó los sellos de teletransporte. Laura se negó a esto, explicando que no era posible entregarle ese objeto. Faina comenzó a reírse, aclarando que todo era una broma. Laura llevó a Rent hasta el almacén familiar y le mostró toda la colección, las cuales estaban ordenadas como si fuese una biblioteca. Decidió mostrarle uno de los objetos, el cual era una pelota. Ella se lo lanzó a Rent. Este último miró cómo la pelota cayó de la nada contra el suelo y empezó a rebotar sin parar. Laura comenta que dicho objeto, una vez es lanzado, no deja de rebotar. Rent se le hizo raro que hubiese un objeto así como parte de la colección, y le preguntó a Laura del por qué coleccionaba tantos artefactos. Ella menciona que es parte de ser un coleccionista como profesión. Rent notó que había un dirigible en miniatura, nunca había visto algo así, y se preguntó por su origen. Laura menciona que este objeto proviene del occidente y le cuenta que son un medio de transporte a vapor que lleva mucha gente. Laura le pidió a Rent que tratara de manejar el dirigible con un control remoto que funcionaba con maná. Él accedió y se sorprendió de ver lo rápido que era el dirigible. De pronto, al usar maná sobre el aparato, su mente fue trasladada al dirigible, por lo que podía ver todo el entorno, incluyéndose a sí mismo. Laura cuenta que aquel dirigible tiene la capacidad de trasladar la mente del usuario al juguete. Rent le dice que es un objeto bastante útil para la exploración, pero requería de demasiado maná para su gusto. Rent siguió explorando el almacén de los Latour, hasta que encontró un objeto muy brillante. Le preguntó si acaso eso era magia, cosa que Laura afirma. Le explica que aquel objeto brilla con cualquier cosa que se le acerca, siendo capaz de reaccionar hasta con los ratones. Rent pensó en la utilidad de aquel objeto, pero su atención fue hacia una pintura. Notó cómo había un botón en el marco y lo presionó, liberando unos espíritus, los cuales fueron encerrados de inmediato. Faina retrocedió del susto, y sin querer su cuerpo reaccionó con un objeto mágico de propiedades oscuras. Esto alarmó a Laura y le pidió a Isaac que buscase el dispositivo de apagado. Una mano salió de una pila de cajas. Un fuerte temblor azotó el lugar. Rent blandió su espada de inmediato, viendo cómo varias piezas de armadura empezaban a juntarse hasta formar un golem. Preocupado, se preguntó del por qué había un golem como colección. La criatura trató de aplastar a Rent, y él esquivó el impacto por poco. Notó cómo el suelo se había agrietado, cosa que lo asustó, ya que si recibía un golpe directo no sería capaz de sobrevivir. Laura se quedó observando el enfrentamiento mientras Isaac buscaba el dispositivo para detener al golem. Este último abrió su boca para revelar un cañón y arrojó un poderoso rayo hacia Rent. Él esquivó cada uno de los rayos y preguntó si el golem tiene un límite en el que puede durar prendido, ya que sentía como su maná se agotaba. Isaac le cuenta que el golem está absorbiendo su maná para mantenerse encendido y se hace más fuerte si reacciona con materia inorgánica. Rent se vio acorralado y se cuestionó la idea de si debería dañar al golem. Le pidió permiso a Laura de pelear. Ella se lo concedió, pero le advierte que no puede derrotarlo. Rent esquiva cada golpe con dificultad y cuando vio la oportunidad, le rebanó un brazo al golem. Rápidamente tomó un impulso para escalar hasta la cabeza de la criatura. Mientras escalaba, recordó las palabras de Lorraine, quien le contaba que los golems tienen una palabra mágica en la frente, los cual los mantiene activos. Dichas palabras podían ser alterables, por lo que podía cambiar la oración y tumbar a un golem. Rent notó cómo la criatura no tenía ninguna palabra mágica en su cabeza, cosa que lo sorprendió. El monstruo atrapó a Faina y lo arrojó contra la pared. Él fue capaz de resistir el impacto. Sus recuerdos continuaron y Lorraine le aclara que eso era en la antigüedad, pues los golem actuales vienen con algún dispositivo de apagado, y en caso de que hubiese uno que no tuviera forma de apagarse, entonces tendría que luchar o escapar. Rent le preguntó a Isaac si ya consiguió el dispositivo, pero él le pidió que aguantara un poco más. Rent, al ver que estaba a punto de ser rematado, no tuvo de otra que usar la fusión maná-espíritu en frente de Laura. Esta última rápidamente intervino y solo con su voz apagó el golem. Isaac se disculpó con Rent por no encontrar el dispositivo de apagado a tiempo. Rent le pidió que no se disculpara por algo así, ya que él fue quien activó al golem con su maná sin querer. Él miró todo el destrozo y con algo de nervios preguntó si acaso debía de pagar todos los daños. Laura comenta que sus sirvientes arreglarán todo y le preguntó si ya tenía un objeto mágico en mente con el cual quedarse. Rent pidió permiso de seguir explorando el almacén hasta encontrar algo que llame su atención. Ella se lo concedió y Faina revisó todo el almacén. Pronto encontró una estantería llena de objetos de monstruos. Laura le explica que coleccionan objetos de monstruos que, si bien no son mágicos, sirven para hacer medicinas y armas. Rent se acercó a la estantería para revisar los objetos de monstruos y sus instintos de no muerto reaccionaron al ver una vitrina
con un frasco de sangre. Laura notó cómo Rent había reaccionado ante la sangre y le comenta que ese frasco contiene la sangre de un vampiro. Cuenta que según las leyendas, aquel que beba la sangre de un vampiro se convertirá en uno. Rent le preguntó si esas leyendas son ciertas. Laura aclara que solo son rumores, ya que hay mucha gente que bebió la sangre de vampiro y la mayoría enloquecieron o murieron en el proceso. Aquellos que sobreviven quedan incapacitados. Faina tomó la vitrina y Laura le comenta que puede vender esa sangre por una fortuna a algún aristócrata y reciclarla para ganar más dinero. Rent decidió quedarse con la sangre de vampiro, pues creía que así podía evolucionar finalmente. En la casa de Lorraine, Rent le contó todo lo que había pasado y le mostró el dirigible a control remoto. Lorraine estaba sorprendida de que un dirigible pudiera funcionar como objeto mágico. Ella le preguntó quiénes eran los miembros de la familia Latour y si había algo raro con ellos. Rent menciona que por los momentos parecen una familia normal. Cambiamos de escena y vemos a Isaac preparando un té con sangre. Se acercó a Laura y le comenta que pueden reclutar a Rent como su aventurero personal. Ella accedió, diciendo que está feliz de haber encontrado a alguien emocionante. De vuelta con Rent, él le mostró el frasco con la sangre de vampiro a Lorraine. Le explica que obtuvo ese objeto como una paga por haber completado la misión que Isaac le había dado en el gremio. Lorraine le preguntó si la sangre pertenecía a algún vampiro de verdad, cosa que Faina afirma, contándole que sus instintos reaccionan con el frasco y cree que si bebe el frasco podría llegar a evolucionar. Lorraine le preguntó si estaba seguro de evolucionar a un vampiro, ya que podría ser peligroso tanto para él como para todos. Después de todo, aun si es uno muerto, eso no aseguraba que bebiendo la sangre de un vampiro pudiera evolucionar a uno. Rent le confiesa que tiene miedo de beber la sangre por esa razón, pero tampoco podía quitarse la idea de que necesitaba beberlo para evolucionar. Lorraine menciona que, aun si su cuerpo llegara a soportar el poder y evolucionara, estaría atado a la vida eterna. Ella le pidió a Rent que no bebiera la sangre y se quedase como un aventurero. Rent se mantuvo indeciso, pues sus instintos le pedían beber sangre, pero al mismo tiempo sabía que ella tenía razón. Vemos a Rent todavía dudando sobre si beberse la sangre de vampiro o no. Lorraine no quería que Rent lo bebiera, pero aún así le aconsejó que si todavía quiere ser un aventurero de clase mitrilo, entonces puede beber la sangre y arriesgarse. En caso de que ya no quiera ser clase mitrilo, entonces lo mejor sería quedarse como un no muerto. Rent siguió divagando y le cuenta a Lorraine que su sueño es ser un aventurero de clase mitrilo. Es mucho más fuerte que cualquier peligro, pues era un sueño que siempre tuvo de niño. Esto sorprendió a Lorraine, quien recordaría la charla que tuvo con Sheila acerca de los motivos de Rent para alcanzar la clase mitrilo. Lorraine tomaría valor y le preguntó del por qué ansiaba tanto ese rango. Esto sorprendió a Rent, pues pensaba que le había contado Lorraine de ese tema. Ella, al ver que Faina no tenía intenciones de responder, le recomendó que ignorase la conversación y se centrase en beber la sangre de vampiro. Rent pensó que había enojado a Lorraine con su respuesta y trató de aclarar las cosas, pero ella no pareció escucharlo, comentando que ya no quiere saber de su pasado. Después de todo, es consciente que un aventurero no puede revelar sus motivaciones ni su vida a los demás. Sin embargo, resalta el hecho de que no cree que tenga un secreto oculto de su pasado el cual tenga que ocultar con tantas ganas. Rent se disculpó con Lorraine y le explica que nunca habla de su pasado porque normalmente no suele surgir una ocasión adecuada para ello, pero trató de calmar a Lorraine diciéndole que su historia tampoco es muy interesante para que valga la pena contarla. Rent decidió tomar asiento y contaría su historia. Le menciona a Lorraine que la única razón por la que busca desesperadamente ese rango es por la venganza. Lorraine se sorprendió al escuchar esto y percibió cómo la actitud de Rent cambió ligeramente. Faina se burlaría un poco de Lorraine, diciendo que realmente son muchas cosas, pero le aclara que su motivación principal es convertirse en alguien fuerte que tenga la capacidad de evitar las tragedias. Cuenta que nació en Atala, un pueblo aislado en las montañas, lejos de toda civilización. Su padre siempre salía del pueblo a comprar cosas y hacer recados para toda la aldea. Recuerda que tenía 5 años cuando salió por primera vez de esa aldea y acompañó a sus padres a uno de esos recados. Aquí se nos muestra el pasado. Rent viajaba en un carruaje junto a una chica llamada Jinlin. Ella le preguntó si tenía alguna idea de cómo es la ciudad a la que iban. Rent contesta que no tenía idea, pero no podía evitar estar algo nervioso por ir a un lugar que desconoce. Jinlin, al igual que Rent, estaban emocionados por ir a la ciudad por primera vez, y Faina, con algo de miedo, le confiesa a Jinlin que teme que algo ocurra en el viaje, pues le daba pánico a los bandidos. Jinlin se burló de Rent diciendo que es alguien cobarde y si sigue así, nunca podrá ser un aventurero como sueña. Rent se tomaría estas palabras como algo personal y miraba el paisaje con Jinlin. Esta última le confiesa a Rent que quería viajar por todo el mundo cuando fuese adulta. Su sueño también era ser una aventurera con el poder y la capacidad de poder ir a cualquier sitio. Quería ver con sus ojos las islas flotantes, los castillos espejos, los pueblos bajo cascadas, etc. Rent le dice que ir a esa clase de sitios es peligroso incluso para un aventurero, pero Jinlin menciona que eso no importaba, ya que uno de sus planes es ser la aventurera más grande del mundo. Así podía proteger a todos y al mismo tiempo podría ir a cualquier sitio. De vuelta al presente, Rent le aclara a Lorraine que cambió mucho desde entonces, ya que de niño era alguien muy tímido. Lorraine empezó a reírse un poco, diciendo que siempre se lo imaginó entrenando con una espada de madera todos los días desde niño. Rent le cuenta que en realidad esta descripción encaja con Jinlin. Explica que ella lo llevó por toda la ciudad
ciudad ese día, aunque fueron descubiertos por sus padres y recibieron castigos. No niega que se divirtió mucho. Sin embargo, aclara que la historia no acababa ahí. Cuando volvieron a la aldea, fueron atacados por alguien. Se nos muestran las escenas del pasado, donde la madre de Jinlin y de Rent le pedían a ambos que huyesen lo más rápido posible. Rent quedó perturbado al ver cómo sus padres y los de Jinlin morían ante sus ojos. De pronto un monstruo salió del bosque. Lo único que pudo ver era la figura de una clase de lobo. Jinlin, al ver la criatura, no dudó en proteger a Rent y empezó a huir con él. Faina se sentía culpable por haber tenido que abandonar a sus padres y a los de Jinlin. Si bien sobrevivieron, no estaba tranquilo consigo mismo. Después de un rato llegó con Jinlin hasta un cañón y se tomaron un descanso, creyendo que la criatura los dejó de seguir. Rent sintió que algo estaba mal. Miró hacia una colina y pudo ver la figura de aquel lobo en la cima. Este saltó hacia ellos para atacarlos. La criatura era capaz de pensar y tenía inteligencia propia, pues había engañado a Rent y a Jinlin, haciéndoles creer que los había dejado huir. Jinlin, al ver que el lobo iba a acabar primero con Rent, no dudó en sacrificarse empujándolo a él y recibiendo ella el ataque mortal del lobo. Rent se horrorizó al ver esto y le preguntó a Jinlin del por qué lo hizo. Ella le comenta que lo quería proteger como la futura aventurera que quería ser. Le pidió que se hiciera más fuerte para que pudiera vengarlos a ella y a sus padres. Cuando el lobo estuvo a punto de atacar a Rent, un misterioso aventurero apareció para frenar a la criatura con un mandoble. Este aventurero le pidió a Rent que se quedase atrás, pues se iba a encargar de la situación. Rápidamente el sujeto se enfrentó contra el lobo, manteniendo un combate intenso pero igualado. El lobo terminó siendo herido en una de sus patas gracias a la fuerza de aquel aventurero, por lo que no tuvo otra opción que huir. El sujeto se acercó a Rent para preguntarle si tenía alguna herida. Faina, con algo de rencor, le preguntó al aventurero del por qué no apareció antes. Él se disculpó y asumió la culpa, diciendo que trató de llegar lo más rápido posible desde tan largas distancias. Rent le confiesa a Lorraine que una vez alcance el rango de Mithrilo buscará a aquel lobo y lo matará con la misma brutalidad con la que lo hizo con Jinlin y sus padres. Faina se levantó del sofá y miró el frasco de sangre. Tenía miedo de morir al consumir la sangre, pero decidió arriesgar todo, diciendo que si no evolucionaba para seguir su sueño, estaría atrapado en un abismo de tristeza. Lorraine le promete que si algo llegaba a salir mal, ella se encargaría de darle un entierro digno. Rent le agradeció por eso y bebió la sangre. Lorraine, nerviosa, le preguntó si sentía algo. Él comenta que por el momento se siente bien. Lorraine se alivió, ya que eso era señal de que la sangre es falsa. Sin embargo, no tardó en hacer efecto y Rent empezó a sufrir de un intenso dolor. Ella trató de hacer razonar a Rent, buscaba que no perdiera el control ante los efectos de la sangre. Rent vomitó algo de su propia sangre y gritó de manera desgarradora. Su cuerpo estaba sufriendo una metamorfosis. Sabía que eso no debía de pasar y empezó a tener miedo. Lorraine abrazó a Rent y le recuerda que ella está para apoyarlo. Menciona que no debe de rendirse contra los efectos de la sangre porque tiene un sueño, y Wilfried probablemente lo esté esperando entre los aventureros de clase Mithrilo. Rent, al escuchar estas palabras, recuperó la voluntad y se enfrentó a los efectos de ser un vampiro. Al día siguiente, vemos al herrero forjando una espada especial y única para Rent. Buscaba crear un arma que pudiera soportar todo su poder, incluso si se hacía más fuerte constantemente. El herrero no podía negar que estaba agradecido con Rent, ya que aprendió algunos trucos inusuales de la herrería al tratar de forjar una espada para él. Luego nos muestran a los niños del orfanato y la directora practicando para convertirse en aventureros, pues estaban motivados para ser como Rent, sobre todo Alice, quien se propuso ser una aventurera para poder pagarle el dinero que se merecía Rent luego de haber conseguido la flor. En el gremio vemos a Rice, Laura y Rina, quienes habían formado un grupo para hacer misiones de alto nivel juntos. Esto con la intención de superar a Rent y devolverle el favor por haberlos ayudado en sus inicios como aventureros. Sheila, al verlos, no pudo evitar recordar a Rent. Estaba algo feliz de saber que Rent todavía seguía siendo la inspiración para muchos aventureros novatos. Rent, por su parte, despertaría de su sueño. Por primera vez, pudo dormir. Desde que se convirtió en un no muerto, siempre sintió que estaba vacío, tanto físicamente como emocionalmente, pero con cada evolución fue recuperando poco a poco esa humanidad y esos sentimientos volvían. Rent se preguntó si acaso pudo soportar la sangre de vampiro gracias a Lorraine. Se levantó de la cama y le preguntó a Lorraine qué estaba leyendo. Ella le explica que estaba estudiando sobre la ecología vampírica. Le cuenta que existen varias clases de vampiro: lívido, vampiro menor, medio y mayor. Cuanto más poderosos son, más raro es ver uno y más difícil clasificarlos. Rent le preguntó del por qué leía algo como eso. Ella le menciona que debía de estar preparada para guiarlo. Después de todo, oficialmente es un vampiro y recuperó su cuerpo. Rent, al escuchar esto, se dio cuenta de que ahora tenía huesos, carne y piel. Quiso saber en qué clase de vampiro se convirtió. Lorraine le pidió que se quitase la ropa. Él accedió y se dio cuenta que tenía alas en su espalda, pero podía esconderlas a voluntad. Esto sorprendió a Lorraine. Aclara que desconoce en qué tipo de monstruo se acaba de convertir, pero ahora es mucho más fuerte que un vampiro y está segura de eso. Lorraine le pidió a Rent que hiciera invisible la máscara para poder ver su cara, y él accedió. Lorraine le cuenta que se convirtió en un vampiro de alguna categoría desconocida, pero lo importante es que ahora podía revelar su cara sin que la gente lo intente matar. Esto puso feliz a Rent, y Lorraine le dio finalmente la bienvenida, pues ahora podía integrarse a la sociedad y los aventureros sin problemas, siendo el inicio de
de su camino para ser un aventurero de clase mitrilo sin riesgo a ser descubierto. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra esqueleto en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime.